Les cuento. Esta historia me la mandó un amigo un viernes por la noche. El hijo de puta no dejaba de spamearme mensajes con un montón de historias que, según él, tenía que publicar y leer sí o sí. Al final lo mandé a la mierda porque ya estaba harto, pero la curiosidad pudo más y las terminé revisando el sábado por la tarde. Y no tengo palabras para describir lo jodidamente raras que eran. En especial esta historia. Hubo momentos en los que, mientras leía ciertos párrafos y líneas de este fanfiction, tuve que detenerme, respirar hondo y apartar la mirada de la pantalla de mi PC porque, honestamente, lo que estaba leyendo era demasiado extraño, incómodo y retorcido incluso para mis estándares. Solo voy a decir una cosa. En esta historia, All for One es un hijo de puta mezquino, ruin y miserable, a un nivel comparable con Flash Reverso. No hay redención, no hay matices. Es pura maldad concentrada y bien escrita para darte coraje. Para que se den una idea del abandono, esta historia se publicó el 9 de mayo de 2020 y fue actualizada por última vez el 29 de marzo de 2023. Desde entonces quedó más abandonada que perro en la azotea de una casa mexicana. Aparte de que tiene 6 capitulitos, por lo que me da para renderizarla. Así que, sin más relleno ni pendejadas adicionales, que comience la historia. Capítulo 1. All for One tenía muchas peculiaridades. Después de su pelea con All Might, necesitaba ir al suelo. No tenía sentido estar al aire libre, vulnerable, incluso si su némesis se estaba recuperando de la grave herida que le infligió. Ella necesitaba pasar desapercibida. Ella necesitaba una nueva identidad. Usando una peculiaridad que robó hace unos 60 años, ajustó su apariencia y alquiló un pequeño apartamento en un suburbio de un pequeño y lúgubre pueblo sin importancia real. Musutazu. Para ayudar en la creación de esta vida falsa, ella sería a la vez su madre y su hija, cambiando entre apariencias para mantener la ilusión de que se trataba de una familia normal. Entonces se inscribió en una escuela primaria para construir una identidad en caso de que alguien comenzara a investigarla. Hola, mi nombre es Tsumaki Rimbo, saludó All for One a la nueva clase de niños a la que se uniría. Le faltaban unos años para estar lista para volver a hacer movimientos en el inframundo. Incluso una persona tan poderosa como ella misma, mostrar debilidad solo invitaría a otros a intentar eliminarla. Ella eligió una peculiaridad llamativa pero menos conocida para construir en torno a su identidad. Recibió muchos elogios por tener una buena peculiaridad para el heroísmo. La ironía de la descripción no pasó desapercibida para ella. All for One se preguntó por qué el pequeño niño de cabello verde de la clase siempre se quedaba solo. Era posible que tuviera lo que esta sociedad etiquetaba como una peculiaridad malvada. Podría ser un recluta potencial en el futuro o alguien cuya peculiaridad debería adquirir. All for One se preguntó a sí misma. Esperando reunir más detalles no pudo encontrar nada concluyente, por lo que se le exigió ser directa, ya que decidió acercarse a él un día después de la observación y se sorprendió al descubrir que un chico rubio la detuvo muy groseramente y comenzó a gritarle. El niño, Katsuki Bakugo, Kirk. Explosión, calificado como medianamente poderoso y una posible adquisición, exigió que ella no tuviera nada que ver con Deku, que él no valía nada y que ella intentara ser amiga de él. Katsuki demostró su advertencia golpeando a Izuku en el estómago y luego detonando su peculiaridad sobre el niño mientras yacía gimiendo en el suelo. No tiene ninguna peculiaridad, le explicó Katsuki. No vale la pena dedicarle tiempo. Por primera vez en muchos años, All for One quedó realmente estupefacto. La idea de que las normas culturales habían cambiado tanto en las últimas décadas. Ella había estado presente cuando las peculiaridades eran muy pocas en número y muchos países iban desde el odio absoluto hasta el culto casi religioso a aquellos con poderes. El trato podía variar incluso de una ciudad a otra en algunos lugares. Pero Japón, de todos los lugares posibles, llegó a tal punto que aquellos sin peculiaridades eran esencialmente ciudadanos de segunda clase, como lo demuestra el hecho de que el profesor no intervino, incluso después de presenciar directamente el incidente. Le dijo mucho más sobre el mundo de lo que ella sabía. All for One se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo tratando de apoderarse del mundo y destruir la sociedad actual, que no se dio cuenta de que ya había comenzado a torcerse y doblarse por sí sola. A pesar de encontrar algo en lo que tal vez quisiera actuar, All for One siempre jugó a largo plazo. Así que observó en silencio durante unos años, estudiando las clases en las que estaba, los demás estudiantes, los profesores y cómo criaron a la generación actual.
Consideró la posibilidad de que el trato que había estado recibiendo el estudiante peculiar no fuera más que una simple crueldad infantil, algo de lo que los niños crecerían, mirarían atrás y se estremecerían al ver cómo actuaban. Pero en su estudio de la gente, aprendió que cada año, sin falta, incluso si él tenía una clase con personas completamente diferentes, siempre terminaba igual, lo descubrían sin peculiaridades, lo condenaban al ostracismo y luego lo acosaban. Fue fascinante, en cierto modo, desde su perspectiva, que Izuku Midoriya no hiciera nada para justificar el antagonismo dirigido hacia él y, sin embargo, siempre llegó hacia él. Para su sorpresa y parte de su dolor al verlo, el niño seguía siendo amable y amigable. Fue un intento admirable que alguien que no valía nada para todos los que lo rodeaban intentara convertirse en algo que ella sabía que él no podía. A menos que recibiera alguna ayuda, por supuesto. All for One decidió que tal vez darle en secreto una peculiaridad al niño podría ser interesante, ya que la última vez que le había hecho esto fue a su propio hermano sin peculiaridades, pero dudó porque esa acción había creado un enemigo para ella, alguien que tratara de evitar su obvio gobierno del mundo. Lamentó no haberlo hecho antes, especialmente porque lo siguió a casa después de un día particularmente brutal en clase. Todavía le intrigaba lo crueles que podían ser los supuestos honrados miembros de la sociedad. Después de ser burlado y luego golpeado por su propio maestro, luego humillado y reído por su clase, luego agredido aún más, finalmente sus pertenencias destruidas y empujado al suicidio. Decidió que hoy sería el día en que intervendría. Ella siguió de cerca a su objetivo en su camino a casa, lo suficientemente cerca como para asegurarse de que no la notaran hasta que surgiera la oportunidad adecuada. All for One estaba decidido a imponerle una peculiaridad o convencerlo de que se uniera a ella. Ese día cometió otro error al no actuar antes y se sacudió de sus pensamientos cuando vio a su compañera de clase atacada por un villano con una peculiaridad viscosa. De todas las tonterías y estupideces que le han pasado en todos los días, ahora lo están asesinando All for One, gritaba dentro de su propia mente. Era sorprendente la cantidad de basura a la que una persona podía ser sometida en un solo día. Voy a freír este maldito trozo de gelatina, levantando los brazos para atacar cuando la tapa de la alcantarilla cercana estalló. Oh, fóllame justo en el culo All for One, gimió porque reconocería a ese hombre gigante en cualquier lugar. Ella vio como el héroe salvaba el día y detenía al malo, esto la frustró muchísimo porque por una vez iba a hacer algo bueno y ni siquiera pudo hacerlo. Así que All Might es su favorito, All for One avanzó a toda velocidad para alejar a Izuku del hombre al que juró matar. Midoriya-kun, ella llamó dulcemente a Izuku, llamando su atención y la del héroe. Ella corrió y abrazó fuertemente al niño de cabello verde, ajustando ligeramente su cuerpo para tener un par de pechos más impresionantes. Se dio cuenta de que era capaz de distraer lo suficiente a Izuku cuando el rostro del niño era de un tono rojo particularmente único. Eso le impedirá decir algo por un tiempo. All for One sonrió mientras comenzaba a usar sus palabras a continuación. Estaba tan preocupada que vi lo que pasó. ¿Estás bien? Ella comenzó a acariciarle suavemente el cabello mientras lo adoraba. Así es All Might, este es mío, riendo mentalmente mientras All Might intentaba abandonar el área sin causar disturbios. Espera, Izuku gritó, sacudiéndose la vergüenza de hablar con All Might antes de irse. Maldita sea, All Might juró porque solo le quedaban unos minutos antes de tener que volver a cambiar. Maldita sea, All for One juró que quería que All Might desapareciera para poder darle una peculiaridad a Izuku. Yo sé que me acabas de salvar y no pude hacer nada con ese villano. Pero eres el único a quien podría preguntarle. ¿Puede alguien sin una peculiaridad ser un héroe? Izuku suplicó, esperando una respuesta que hiciera realidad sus sueños. No, All Might lo dijo sin rodeos. Es demasiado peligroso. Pero aún puedes ayudar siendo policía, sigue siendo una profesión respetable, dijo antes de lanzarse al cielo, sintiendo un ligero empujón mientras lo hacía. Ese maldito gilipollas All for One pensó enojada que vio que su espalda estaba desprotegida y, aunque no hubo tiempo suficiente para cargar un ataque que causaría algún daño, aún así le disparó un pequeño tiro en el trasero mientras saltaba al cielo como el gran mono rubio tonto que era. Es demasiado peligroso, tienes una de las peculiaridades más fuertes del planeta y apenas logras mantenerla unida. No estoy en mucho mejor forma, pero apretando la mano de Izuku lo suficiente como para que gritara de dolor. All for One recordó lo que había seguido a Izuku para hacer. Entonces, Imbo-chan, Izuku se frotó el brazo.
¿Por qué me seguiste esperando que no fuera para poder golpearlo o algo así? Ella era una de las pocas niñas con las que había ido a la escuela y no podía recordar un momento en el que ella le hiciera algo malo. En realidad pensó que ella era una de las personas más agradables que había conocido. El hecho de que el único requisito para obtener esa distinción fuera no intimidarlo era una especie de señal de alerta. Decidió seguir el ejemplo de la colegiala sonrojada, una táctica clásica en la que estaba segura de que un chico como Midoriya caería fácilmente. Solo quería decir que lo siento, dijo en voz baja mientras apartaba la mirada del rostro de Izuku. 3, 2, 1. Ella hizo una cuenta regresiva mentalmente. Lo siento. ¿Por qué, Imbo-chan?, dijo Izuku preocupado. No has hecho nada. Lo digo en serio, eres la chica más agradable que conozco. Izuku rápidamente intentó consolarla, pero su elección de palabras en realidad logró herir sus sentimientos. No he hecho nada, ¿verdad? Ella se dio cuenta. A ella no le importaba un ápice lo que los niños pensaran de ella, en realidad le divertían sus patéticos intentos de jugar juegos de poder, así que nunca hizo nada por ellos. Pero se preguntó qué había en sus declaraciones que la hicieron no hacer nada para Izuku. No podría haber sucumbido a la presión de grupo, que lo trataron mal, inconscientemente yo también lo hice. Ella pensó en eso por un momento. Si ella hubiera querido, lo habría envuelto alrededor de su pulgar con el simple acto de ser amable con él. Pensó que solo habría sido necesario un pequeño acto de bondad y él habría adorado el suelo sobre el que ella caminaba. Y, sin embargo, ella nunca lo hizo. Yo solo, ella suspiró. Quería disculparme por nunca intentar que pararan. No está bien cómo te trataron. No te sientas mal por eso, si lo hicieras entonces simplemente te habrían intimidado. Es mejor así, entonces solo yo recibiré una paliza. Izuku meneó la cabeza mientras hablaba. All for One quedó nuevamente estupefacto. Ella podría haber masacrado a esa clase de estudiantes en cualquier momento, por supuesto Izuku no lo sabía, pero incluso cuando intentaba ofrecer el más mínimo consuelo, él se lo había devuelto. Él nunca hubiera trabajado para mí, todo por uno realizado. Él es demasiado bueno. Demasiado bueno para ellos, ella pensó oscuramente al darse cuenta de que Izuku era una persona genuinamente agradable que el mundo no merecía. Oye, Imbo-chan, Izuku se frotó la cabeza. ¿Quieres? Tal vez, no tienes que hacerlo, pero ven a mi casa, se ofreció. Quiero decir, no como una cita, o algo así, probablemente no quieras eso. Pero podría prepararte algo de almorzar o podríamos ver una película. Izuku ofreció. Claro, All for One mostró una sonrisa brillante que derretiría corazones y convertiría a los hombres en bestias lujuriosas, agitando sus ojos hacia él, haciendo que Izuku se sonrojara nuevamente. Aunque es bastante lindo All for One, razonó mientras Izuku comenzaba a llevarla a su casa. Puedo darle una peculiaridad más tarde esta noche. No hay prisa real. All for One sonrió mientras se aferraba al brazo de Izuku, y el niño se quedó paralizado por un momento ante el contacto. De todas las estúpidas, tonterías y posibilidades astronómicamente pequeñas, All for One a punto de gritar a todo pulmón mientras retrocedía y observaba cómo Izuku corría hacia el callejón en llamas. Habían estado caminando poco tiempo antes de que el sonido de una explosión llamara su atención. A medida que se acercaban al origen de dicho sonido, notaron que un buen número de héroes habían comenzado a mantener a los civiles fuera de una zona comercial. Mirando entre la multitud, el motivo del caos, como ella vio, le trajo una sonrisa sádica a la cara. Me encanta el karma. All for One se rió mientras veía a Katsuki Bakugou luchar por no asfixiarse y morir a causa del villano que lo había capturado. Le tomó un momento darse cuenta de por qué un villano que All Might había capturado ese mismo día ya estaba libre. Entonces ese pequeño cosquilleo que envié soltó la botella llegó a la conclusión de que causó que se desarrollara esta secuencia de acontecimientos. ¿Y quién dice que solo los buenos mueren jóvenes? Este pequeño gilipollas lo va a morder hoy. Se dio cuenta de que los héroes de la zona no podían hacerle nada al villano y, en el mejor de los casos, lo mantenían contenido y el hombre esquelético a su lado, su némesis All Might, no podía hacer nada porque era demasiado débil. All for One debatió sobre atacar ahora. Sería fácil, habría demasiados inocentes alrededor para que él pudiera luchar adecuadamente contra ella. Ella podría terminarlo en este momento, tomar a Izuku para ella y un momento después se dio cuenta de que Izuku no estaba a su lado. Alguien de la multitud gritó y llamó su atención. Oh Dios mío, acaba de entrar corriendo. Que alguien lo detenga. Hijo de puta. All for One miró y vio que Izuku estaba cargando hacia el villano. Para Katsuki, de verdad, parecía furiosa porque no podía creer que Izuku estuviera arriesgando su vida por ese pedazo de basura.
Observó con los brazos cruzados como si, sin ninguna peculiaridad, Izuku estuviera haciendo un trabajo milagroso. Mejor que los héroes, descubrió el punto débil en segundos, lo apuntó con precisión y casi aseguró al rehén. Y ahí está, ella resopló molesta mientras veía a Bakugo intentar resistirse a ser salvado, lo que solo permitió que el villano se recuperara y los puso a ambos en peligro. Después de que All Might intervino una vez más para salvar el día, All for One estaba demasiado molesta para seguir adelante con su plan. Una vez más, se arrepintió de esta decisión más tarde. Izuku intentó disculparse por no encontrarla al día siguiente, con aspecto raspado y magullado. All for One estaba demasiado frustrado para aceptar sus disculpas y simplemente se alejó. La mirada dolorosa que puso en el rostro de Izuku en realidad provocó que ese dolor que había estado sintiendo regresara una vez más, esta vez aún más intenso. Ignóralo, no vale la pena el tiempo, él no vale la pena el tiempo, ella se dijo mentalmente a sí misma, aunque una parte de ella no lo creyera. Solo tengo que encontrar a ese idiota gigante, se dijo All for One mientras acechaba el área de Musutazu. All Might había sido reportado en el área un par de veces esta semana, lo cual estaba fuera de su patrón normal, algo lo mantenía aquí. Descubrió mi ubicación, por eso está aquí. Ella se preguntó si ser sorprendida por él sería su perdición, incluso si su recuperación iba según lo planeado. Su información la llevó a un lugar que solía ser una playa, pero que en uso reciente fue utilizado como vertedero ilegal. Escuchó dos voces parloteando, voces familiares. All Might e Izuku Midoriya, se sorprendió al acercarse y escuchó el sonido del metal golpeando. Al doblar la esquina, pudo ver que All Might estaba torturando a Izuku Midoriya. ¿Por qué otra razón intentaría correr mientras transportaba un viejo refrigerador oxidado? Todos, idiota, ¿cómo te atreves? Ella gritó mientras se dirigía hacia su enemigo. Antes de que All Might pudiera intervenir, ya que la voz que escuchó solo podía pertenecer a una persona singular, Izuku dejó caer el refrigerador y se acercó. Imbo-chan, ¿cómo me encontraste? Quiero decir, no me estaba escondiendo, pero pensé que me odiabas desde el otro día. Izuku dijo que mientras miraba a su compañero de clase, All for One y All Might se miraban con expresión de muerte. Simplemente me sentí frustrado, dijo All for One. Después de todo, tenías que hacer el trabajo que los héroes no podían, lanzarle una púa verbal al héroe. Casi como si fueran demasiado incompetentes. Midoriya, es importante que vuelvas a entrenar, nunca sabes qué amenazas hay a la vuelta de la esquina, dijo All Might, queriendo que Izuku se alejara de su enemigo mortal. Oh, no, por favor, no me hagas caso, solo quería ver qué estaba haciendo Midoriya. Todo por uno, dulcemente dicho. Me preocupo por él, especialmente cuando parece que la persona que aplastó sus sueños está cerca. Imbo-chan, no es así. Izuku tartamudeó porque no podía encontrar una excusa por la que estaba rondando al héroe número 1 sin revelar la existencia de uno para todos. Estoy entrenando para convertirme en un héroe, dijo rápidamente. All Might aceptó ayudarme, hacerme menos perdedor, dijo con tristeza. Entonces él es el próximo heredero. Todo por uno, concluyó. Izuku Suekie, dijo All for One, saltándose su apellido. No eres un perdedor, creo que las personas que fracasan en su trabajo y necesitan que alguien más intervenga para hacerlo, una y otra vez, son perdedores. Ella sonrió ante All Might, siendo él la octava persona en intentar derribarla. ¿Puedes, por favor, no contarle esto a nadie?, suplicó Izuku. Va a ser bastante difícil intentar ingresar a los EE. Pero si otros se enteran, oh Dios, no permita que Kacchan se entere de esto, será una pesadilla. Por supuesto, maldito Kacchan, Dios, ese pequeño perro rabioso arruinaría todo, no, solo para fastidiar a Izuku por incluso intentar ser un héroe. Ella resopló enojada porque fácilmente podía imaginar a Katsuki entrometiéndose o incluso atacando a Izuku por intentar ser un héroe. Había visto lo que él hacía con un libro, pero involucrando a All Might. Está bien, lo prometo, no lo diré a alguien. Ella asintió en dirección a All Might. Eso es bueno, ahora un Midoriya, vuelve al plan, necesito charlar con esta joven aquí. All Might saludó mientras forzaba una sonrisa, mientras las dos personas en guerra esperaban hasta que Izuku comenzara completamente su ejercicio antes de conversar. Debería aplastarte en la cara ahora mismo, dame una razón para no hacerlo también. All Might amenazado. All Might, solo soy una niña pequeña, no deberías hablar de destrozarme en público, se burló de All for One. Deja de decir tonterías, te conozco, perra sin corazón, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Es él algún peón tuyo? ¿Estás jugando un juego enfermizo? All Might exigió saberlo mientras apretaba su mano muy firmemente sobre el hombro de All for One.
No, sorprendentemente te estaba buscando, Izuku Midoriya parece seguir cruzándose en mi camino de alguna manera. No le dije que había elegido a Izuku para ser alumna suya. La primera persona a la que se le regaló poder, desde su hermano. Entonces te has estado escondiendo como un cobarde. All Might aprieta los dientes con ira. Me he estado recuperando, ¿qué tal tú? Ella le pinchó el estómago y le hizo silbarle. Oh, parece que te has estado esforzando demasiado, es una pena que no estuviera unos centímetros más arriba. Sigue así y estarás a 6 pies bajo tierra. All Might amenazado. Promesas, promesas. All for One respondió. Entonces este será el próximo heredero de la peculiaridad de mi hermano. Sí, y estoy seguro de que te detendrá, de una vez por todas. Todo el poder lo prometió. No, si lo corrompo primero. All for One se rió entre dientes mientras planeaba convertir a Izuku en su esclavo. Soldado, quería decir soldado. Contendré la respiración. Preferiría que te ahogaras. All Might resopló. Es una pena que entonces rara vez consigamos lo que queremos, dijo All for One mientras miraba a Izuku. Por Izuku, te veré en clase mañana, dijo amablemente antes de sorprenderse mientras sonreía y saludaba. Ella acaba de... All Might levantó una ceja ante la extraña interacción. De todos modos, te tendré en la mira a ti y a tu heredero. Me pregunto si lo hará mejor que... Oh, ¿cómo se llamaba? Nana. All for One sonrió mientras veía la furia bailar en la cara de All Might. Saliendo de la playa con un balanceo inusual en sus caderas. Dios, esa perra, juró All Might en voz baja. Pero, mirando a Izuku, que luchaba por seguir adelante, luego de regreso a All for One, quien echó un vistazo sutil por encima de su hombro al niño de cabello verde antes de doblar una esquina. Capítulo 2. Los 10 meses de entrenamiento de Izuku iban bien, hasta donde él sabía. A veces Imbo aparecía en la playa y observaba su progreso. Se preguntó por qué All Might no se molestó en ocultar su verdadera forma frente a ella, pero pensó que si ella sabía que él estaba aquí, entonces no sería un gran problema y sería difícil para All Might mantenerse en esa forma durante las horas que pasó entrenando. Sin embargo, All for One consideró que el entrenamiento era nada menos que bárbaro. ¿Eres un idiota? All for One le hizo un comentario a su odiado enemigo mientras veía al joven terminar su 10ª vuelta alrededor del parque. Muérdeme, vieja bruja, escupió All Might. Si de alguna manera logra sobrevivir a esta tortura, no estará en condiciones de detenerme, señaló All for One. Cuando hereda la peculiaridad y se vuelve fuerte como yo, All Might le apuntó con el pulgar al pecho. Te eliminará de un solo golpe. Por favor, si Izuku se volviera tan grande y musculoso como tú. Las palabras de All for One encajaron mientras imaginaba mentalmente a un Izuku musculoso y atractivo, con sus fuertes brazos envolviéndola mientras se inclinaba. Sacudiéndose de sus pensamientos, All for One se volvió contra All Might con una nueva ira en sus ojos. Él lo hará, y tú lo harás. Cállate, ella gritó mientras se alejaba pisando fuerte, mientras All Might sonreía habiendo salido victoriosa en el combate verbal. ¿Estás seguro de que estoy listo, All Might?, le preguntó Izuku a Toshinori mientras sostenía el mechón de cabello entre sus dedos. Soy la joven Midoriya, ¿estás lista para heredar mi poder y usarlo para convertirte en un héroe?, dijo All Might con orgullo mientras miraba a su alrededor. Imbo-chan no está aquí, dijo en voz alta, como había imaginado que ella estaría aquí hoy. No, ella dijo que algo le estaba quitando tiempo, pero me deseó suerte, dijo Izuku mientras tragaba el cabello. Preguntándose qué podría estar haciendo su némesis, All Might quería ir a averiguarlo, pero tenía otras obligaciones y hasta ahora All for One no había estado causando problemas, solo dándole dolores de cabeza, así que pensó que un día más estaría bien antes de cazarla. Vamos, carajo. All Might gritó furioso al monitor, y su repentino arrebato asustó muchísimo al resto de los profesores que supervisaban el examen de ingreso. A esa puta le arrancaré las entrañas, All Might declaró. Might empujó su silla para alejarse un poco del héroe enojado. ¿De dónde salió eso? Ella apuñaló un monitor con tanta fuerza que le atravesó el dedo. Maldita sea, maldiciendo de nuevo mientras levantaba otra cámara. Eso no es un estudiante, All Might dijo que la pantalla mostraba a Imbo haciendo explotar algunos robots con cañones de aire de alta presión. Nezu cuestionó, sabía más sobre la situación de All Might que el resto del personal y ya había deducido la identidad del 9º portador de la peculiaridad. Pero no tenía idea de qué causaría que Toshinori reaccionara de esta manera. Eso es todo por uno, All Might informó a los demás profesores. La misma perra que mató a mi maestra y me hizo esto, levantándose la camisa para mostrar la cicatriz. ¿Un niño te hizo eso? Snipe preguntó.
Ella era una niña, hace casi 200 años. Olmig frunció el ceño mientras veía al villano destruir más robos. Su peculiaridad es robar peculiaridades de otras personas, ha sido la peor villana que este mundo nunca haya conocido. Bueno, vaya, es mucha información para compartir con nosotros. Khan exhaló mientras miraba a la chica que parecía normal, pero que en realidad era una gran amenaza. ¿Entonces la atacamos? No, Olmig se enfureció. Demasiados civiles, incluso si Aizawa pudiera neutralizar cualquier emisor o peculiaridad de transformación que tenga, no sabemos a cuántas mutaciones tiene acceso y probablemente en el momento en que esté fuera de la vista, atacará sin importarle la cantidad de daño colateral. La aceptamos, declaró Nezu de repente. Tienes que estar bromeando. Esto es una broma, ¿verdad? Levantando la pata para calmar a su personal, que expresaba su descontento con la decisión. Nezu se ofreció a explicar su razonamiento. Lo digo en serio, por alguna razón esta supervillana malvada, si la descripción no es peor que lo que Toshinori ha dicho, entonces ella ha venido a esta escuela por una razón. Izuku Midoriya, Olmig suspiró. Él es mi sucesor y ella lo está vigilando. A medida que Olmig continuaba explicando su peculiaridad con más detalle y qué papel desempeñaría Midoriya, el joven de cabello verde finalmente usaría la peculiaridad por primera vez. Eres estúpido, tonto, hijo de puta, All for One gritó mientras Izuku yacía en el suelo después de casi suicidarse para destruir el puntero 0. ¿Tienes deseos de morir? Solo tenía que salvarla, dijo Izuku débilmente. All for One había escuchado la conmoción incluso desde otra ciudad en prueba, ¿cómo no iba a hacerlo? Sonaba como si hubiera explotado una bomba masiva, y sabiendo que solo una persona podría hacer algo que causaría una destrucción masiva, no tardó mucho en encontrar a Izuku tirada en el suelo con las extremidades rotas. Si no fueras tan lindo, estaría muy enojado contigo. Izuku se sonrojó al escuchar a la chica que le gustaba llamarlo lindo. ¿Y ahora dónde diablos está Recovery Girl? All for One buscó a la enfermera de la escuela. Dios mío, ¿dónde está esa jovencita que nos hace esperar tanto tiempo? Lo siento, ¿qué fue eso? Recovery Girl miró fijamente al impetuoso estudiante. ¿Me escuchaste? Ahora arréglalo, señaló a Izuku, quien probablemente estaba en agonía o a punto de salir del shock. Y si esta enfermera tardara más, haría el trabajo por ella. Ya nadie se molesta en esperar. Recovery Girl se quejó mientras besaba la mejilla de Izuku para activar su peculiaridad. Oh, ya no me muero más, Izuku se dio cuenta cuando de repente no sintió que lo hubiera atropellado un camión. Levantándose lentamente, se tambaleó sobre sus piernas inseguras antes de sentir los brazos envolviendo su torso. Vamos señor, lo llevaremos a casa, dijo All for One, su tono no abordaba ningún disenso por parte de Izuku. Sí, claro, Izuku murmuró mientras intentaba ocultar su rostro al resto de los examinados. Le fallé a Imbo-chan, lo siento, dijo con tristeza. No fallaste, esos idiotas que vieron esto serían aún más idiotas si dejaran ir a alguien como tú. Ella reprendió su naturaleza autocrítica. Definitivamente no si supieran la importancia de la peculiaridad que tienes. Odio a esa perra, Olmig gruñó mientras escuchaba el comentario hecho por su odiado enemigo. Entonces ella sabe que la prueba es una especie de farsa, comentó Aizawa mientras observaban cómo el supuesto antiguo villano malvado ayudaba tiernamente al joven futuro pilar de la esperanza a salir del campo de batalla. ¿Estás seguro de que eso es lo que crees que es? Sí, nunca olvidaría a la mujer que mató a Nana Shimura. Olmig estrelló su puño contra la mesa dejando una gran abolladura en ella. Ignorando todo eso, tu sucesor no logró sumar ni un solo punto de villano, señaló Unidok. Es un buen chico, dijo Olmig rápidamente, con la esperanza de cortar cualquier discusión sobre no aceptar a Midoriya. ¿Estamos seguros de que no lo ha hecho? Ya sabes, girando un dedo alrededor de su cabeza, Nemuri empujó a Tirten con el codo. No estoy loco, Olmig jadeó. Ella es malvada, ya verás. Bien, Nezu suspiró. Aizawa, los tienes a ambos, por dos razones, parece que Midoriya puede tener problemas para controlar ese poder. Que se lastime constantemente con él no es bueno, y una descarga accidental en una zona poblada con esa fuerza sería desastrosa. Tiene sentido, Aizawa estuvo de acuerdo, podía ver por qué incluso si al estudiante no le iba bien, brindarle orientación es clave para asegurarse de que nada saliera mal. ¿Y esto todo por uno, señor? Si ella es capaz de robar peculiaridades, entonces en el momento en que intente hacerlo, apáguela y haremos lo que podamos para detenerla, ya que sería en un entorno más aislado con solo los otros estudiantes alrededor. Esa puede ser la única vez que podamos atacarla lejos de la población general sin una planificación exhaustiva. Nezu respondió.
¿Por qué no te gustan los héroes? Izuku preguntó cansado mientras se apoyaba contra Imbo en el tren, con su chándal destrozado en varios lugares por su truco, pero a nadie pareció importarle lo suficiente como para preguntar qué sucedió. Son estúpidos, All for One respondió honestamente. Quieren hablar de lo geniales que son por sus poderes, pero se enojan si no usas tus poderes como ellos también te quieren. Supongo que sí. Izuku se encogió de hombros. ¿Pero por qué querrías usar tus poderes de manera diferente? Porque son míos, nací con ellos, lo que le da a otra persona el derecho de decidir cómo los uso, no es diferente a que ellos decidan cuando puedes caminar o respirar, All for One dijo ferozmente, con su tono mezclado con veneno. No es que necesitaran hacer leyes adicionales, siempre ha sido ilegal agredir o asesinar personas. Y luego está la discriminación de que no puedes usar tu peculiaridad, pero aquellos con mutaciones, por su propia naturaleza, usan sus peculiaridades. Ni siquiera mencionar las peculiaridades invisibles. Sí, supongo que eso tiene sentido, bostezó Izuku porque se sentía muy cansado como consecuencia de la peculiaridad de Recovery Hills. Y luego estás tú, alguien que no tiene peculiaridades, lo siento, fue todo por uno corregido. Disparando directamente, los ojos de Izuku se abrieron de pánico, no sé de qué estás hablando, él dijo rápidamente. Silencio Izuku, dijo All for One, colocando un dedo en los labios del joven. Soy muy consciente de tu peculiaridad, ella dijo apaciguadamente. De más maneras que puedas conocer a All Might no le va a gustar esto, suspiró Izuku. Él ya lo sabe, créeme, All for One sonrió ante la historia que han compartido. Como decía, Izuku, te han jodido más que a la mayoría de las personas que he conocido, ella le frotó suavemente el brazo que se había roto hacía menos de media hora. Lo cual realmente dice algo. He visto cómo la gente te ha tratado a lo largo de los años, tienes más derecho que nadie a estar enojado y odiar al mundo. Igual que yo. ¿Por qué no? ¿Por qué intentar ser un héroe y salvar a personas que nunca han hecho nada por ti? Porque puedo, Izuku sonrió mientras cerraba los ojos. Siempre quise ayudar a la gente. Aunque ellos tampoco me quisieran y no pensaran que podía. Haré todo lo que pueda. Se estiró con un bostezo en su asiento para sentirse más cómodo en el viaje de regreso a casa. Duerme un poco Izuku, All for One suspiró mientras calentaba el vagón de tren casi vacío usando una peculiaridad tomada de un momento en el que ni siquiera podía recordar cuándo. Pronto lo pasarás mal, dijo que sabía que alguien como Izuku se vería envuelto en el actual clima de héroe si no estaba preparado para ello. ¿Querías verme, directora Nezu?, dijo dulcemente All for One mientras entraba a la sala de profesores donde todos los profesores la esperaban, colocada alrededor de la sala para lograr la máxima efectividad. Quería confirmar algunas cosas, dijo Nezu mientras dejaba su taza de té sobre la mesa, con una metralleta de alta potencia sobre su regazo. ¿Que soy All for One, el villano más temido de toda la historia? Ella adivinó. Bueno, parece que el pequeño Toshi no esperó antes de ir a llorar pidiendo refuerzos, tomando asiento en la silla obviamente atrapada. Entonces, ¿cuál es tu plan? Todos ustedes me atacan y esperan que me abrume, que no tenga una peculiaridad que neutralice cualquier plan que se les ocurra. Que no tengo a mi disposición una red masiva de recursos que abarque más de 100 años. Nezu, eres inteligente, te lo concedo, pero eres un recién llegado a un juego que he estado jugando durante los últimos 2 siglos. All for One negó con la cabeza con condescendencia. ¿Crees que eres el primero o incluso el más inteligente en intentar detenerme? Créeme, la cantidad de vidas que he destruido antes de que su grandeza pudiera ser vista por el mundo, te aterrorizaría. Y no hay absolutamente nada que ninguno de ustedes pueda hacer al respecto, porque incluso si me arrestan, no importa si me ponen en esa pequeña y insignificante cárcel que llaman Tártaro, no me quedaré allí. All for One se rió. ¿Y quieres saber por qué? Porque hay personas mucho más poderosas a quienes les encantaría tener lo que yo puedo hacer. All for One olfateó la taza frente a ella, mezclada con una poderosa droga que podía oler. No. ¿Cuánto pagaría la élite rica por tener una peculiaridad mejor? Lo que haría un ejército si yo dejara lisiados a soldados clave de otras naciones y luego les diera a los suyos las peculiaridades que acabo de aceptar. La gente que me adoraría. Si pudiera resolver todos sus problemas con mi peculiaridad. No, estoy seguro de que no consideraste ese ángulo potencial de mi simple rendición, no está en la naturaleza de los inteligentes creer que han sido superados en inteligencia, que sus planes cuidadosamente trazados nunca importaron a largo plazo. Y ahora estoy seguro de que pensarás en esto por un tiempo. Porque sabes que tengo razón. All for One descruzó las piernas y se levantó de la silla. Te veré en la clase Sensei Eraserhead.
Solo sé que nos vamos a divertir mucho hoy. Una risita sádica dejó su rostro perfecto mientras saltaba de la habitación, dejando al director furioso porque había sido derrotado de manera tan experta. Capítulo 3. Izuku estaba nervioso, había recibido una mirada mortal de Bakugou en el momento en que entró al aula 1A. Después de que se anunció que 3 estudiantes de Aldera habían logrado ingresar a la UA, Bakugou no es una sorpresa debido a la cantidad de fanfarronería que hizo. La aceptación de Tsumaki Imbo causó cierta confusión ya que nadie sabía mucho sobre ella. Pero lo que casi inició un motín fue cuando surgió el nombre de Izuku Midoriya. Antes de que alguien pudiera volverse contra él y exigir saber cómo aprobó un examen que era tan difícil, solo uno de cada 300 solicitantes tenía éxito cada año. All for One pasó su brazo por el preocupado Izuku y lo arrastró lejos. Lo siento, no tiene por qué decirles nada a los perdedores, dijo altivamente mientras soltaba una risa sádica, saliendo de la habitación frustrada y queriendo respuestas. Bakugou, All for One advirtió mientras entraba al aula, después de haber visto este enfrentamiento con meses de anticipación. Si tocas un cabello de la cabeza de Izuku, te cortaré la garganta, te drenaré la sangre, meteré tu cadáver destrozado en un bidón de aceite, lo llenaré de lejía y luego lo enviaré a algún país abandonado por Dios al otro lado del mundo, donde nadie pensará jamás en buscarte, diciendo la amenaza tan fácilmente como recitando poesía. El resto de los estudiantes se quedaron en silencio al notar que la tensión en la habitación era increíblemente espesa y escuchar a un estudiante amenazar con matar a otro los hacía sentir muy incómodos. Y eso sí me siento bien. Ella se acercó casualmente al escritorio en el que Bakugou había plantado sus pies. Así que, sé amable y mantén tus sucias manos alejadas de él, y podrías vivir lo suficiente para darte cuenta de lo insignificante y patético que eres realmente. Bakugou le gruñó a la perra que tenía delante. Levantó la mano amenazadoramente. Oh, por favor, hazlo, sonrió All for One. Será lo último que hagas. Como soy el instructor, probablemente debería evitar el derramamiento de sangre el primer día. Aizawa gimió cuando entró en la habitación. Todos en sus asientos. La mayoría de los estudiantes se apresuraron a encontrar un lugar vacío y estaban muy contentos de que el profesor estuviera allí para disolver una pelea potencialmente explosiva. Ahora bien, necesito que todos se pongan un chándal y salgan al campo, tenemos pruebas que hacer, dijo Aizawa, mirando todo por uno. Tal vez pueda ver algunos de los límites de sus poderes, o al menos obligarla a apegarse a un poder ya que parece tan decidida a desempeñar el papel de estudiante. Aizawa planeó mientras esperaba que sus estudiantes se fueran. Sí señor, veremos cómo van las cosas, dígale a Olmid que se mantenga en las sombras si las cosas empiezan a ir mal, dijo en un auricular que se metió en el bolsillo después de hablar. Usar algo así todo el tiempo parecería sospechoso. Hablando de uso. Maldita sea, Kyoka silbó mientras veía a All for One subirse los pantalones deportivos sobre sus anchas caderas. All for One sonrió, teniendo control total de cómo se veía su cuerpo, tenía el trasero más alegre y completo posible. No fue porque Izuku intentara robarle miradas sutiles, simplemente le gustaba sentirse sexy, que sus lindas mejillas se volvieran de un hermoso tono rosa, fue una coincidencia y ella no chilló internamente en absoluto la primera vez que vio esa reacción. Entonces, ¿qué pasaría si agregara un balanceo adicional en sus caderas cuando caminaba y eso hubiera provocado que Izuku chocara contra cosas? A veces, no significaba nada. Subió la cremallera de la parte superior de la chaqueta, que apenas le cubría los pechos agitados, y luego se apresuró a salir al campo. Sintió que no tenía sentido perder el tiempo, y además quería ver cómo le quedaba el uniforme a Izuku. ¿Quieres un poco de agua? Mina se rió entre dientes mientras empujaba a Hirou en las costillas. Pareces un poco sediento. Realmente puedes culparme, murmuró Hirou mientras se ponía el chándal rápidamente. No, se ve increíble, se encogió de hombros Mina. Ese chico Izuku es un tipo bastante afortunado. Aizawa levantó una ceja cuando All for One regresó. Si bien entendió que su apariencia tenía que ser de algún tipo de peculiaridad que cambiaba de forma, se dio cuenta de que ella puso mucho esfuerzo en su disfraz, pero ¿con qué fin? Izuku, All for One dijo mientras los chicos comenzaban a salir al campo llamando su atención, lo que resultó en que Izuku tropezara con sus propios pies cuando vio cómo el insulso uniforme de los Emiratos Árabes Unidos abrazaba a los activos de Imbo-chan de todas las maneras halagadoras. Bien, eso. Aizawa recordó vívidamente la conversación después del examen de ingreso mientras Olmid daba todos los detalles que podía sobre sus interacciones con el supervillano.
Dios, eres tan torpe. All for One se rió mientras Izuku se ponía de pie apresuradamente y le quitaba la suciedad a su persona, dando un pobre intento de hacer pasar su caída como intencional. Sí, Izuku se rió entre dientes mientras se frotaba la nuca, avergonzado por tropezar frente a toda su clase, y peor aún, se sintió como un pervertido porque sucedió inmediatamente después de ver a Imbo-chan con su chándal. Algunos miembros de la clase se rieron levemente de la situación de sus compañeros, antes de escuchar a otro estudiante gruñir. ¿Y qué pasa si el nerd es un pervertido torpe? Bakugou cruzó los brazos. Una razón más para que Deku no esté aquí. ¿Estás tratando de que te maten? Porque si es así, ahórrame el esfuerzo y ve a jugar en el tráfico. All for One puso los ojos en blanco. El venenoso ir y venir entre los dos adolescentes fue suficiente para agriar la atmósfera de inmediato. Muy bien, antes de que ustedes dos se asesinen entre sí, Aizawa interrumpió las miradas de muerte entre las dos personas, una sabía que era un asesino psicópata y la otra, bueno, tenía sus dudas sobre cuán dedicado estaba Bakugou a ser un héroe. Comenzaremos la lección ahora, con la máxima anotadora en el examen de ingreso siendo Tsumaki Imbo. Ella puede presentarse y demostrar usando tu peculiaridad para lanzar esta pelota de béisbol lo más lejos posible, dando un paso atrás para darle espacio. Bien, una tarea sencilla. All for One arrojó su largo cabello hacia atrás mientras tomaba la pelota. Bueno, si crees que es así de fácil, entonces, quien llegue último una vez contados los eventos, será expulsado en el acto. ¿Cómo suena eso? Aizawa sonrió al ver que incluso All for One flaqueó por un momento. Espera, eso no es justo en absoluto, exclamó Mina. Duro, la vida no es justa y ser un héroe no lo hace mágicamente así, en muchos casos es peor, pero descubrirás esos detalles más adelante, respondió Aizawa. Ahora, Imbo, lanza la pelota. Bien, dijo All for One mientras sostenía la pelota hacia arriba antes de disparar un chorro de aire que la envió lejos hacia el cielo. Distancia decente. Aizawa comenzó a rascar su bloc de notas. No terminado, dijo All for One mientras miraba el objetivo en movimiento. Ella disparó una segunda ráfaga que golpeó la pelota, haciendo que continuara su viaje, luego gruñó mientras activaba algunas peculiaridades más difíciles de ver para amplificar el tercer tiro, asegurándose de que la pelota saliera del complejo. Ahora ya terminé. Woa, Kirishima silbó. Amigo, tu novia es fuerte, le dio un codazo al chico de cabello verde que estaba emocionado de ver la peculiaridad de Imbo-chan en acción. Ella no es mi novia, Izuku respondió en voz baja, ya que si bien estaba enamorado de la chica, ella nunca formalizó si estaban en una relación o no y él no quería presumir demasiado o incluso preguntar por miedo al rechazo. Kirishima soltó un resoplido y puso los ojos en blanco. Sí, claro que no lo es. Sin embargo, durante todo el día, la mayor preocupación de Izuku no era que Imbo-chan estuviera en clase con él, sino que no tenía control sobre uno para todos y rompería algo, es decir, a sí mismo. Se dio cuenta de que, aunque había muchos estudiantes que no habían obtenido las mejores puntuaciones en los eventos, él todavía no obtenía una buena puntuación en ninguno de ellos. Muy bien Midoriya, último evento, Aizawa le dijo al otro estudiante que el personal estaba interesado. Según All Might, este niño eventualmente sería más fuerte de lo que había sido en su apogeo, el próximo símbolo de paz que el mundo apoyaría. Entonces Aizawa sería un tonto si no estuviera interesado en ver cómo se desempeñó este estudiante. En los eventos anteriores, Midoriya no lo había hecho bien ni mal, solo promedio y hasta ahora, según sus cálculos, Midoriya estaba en el último lugar y debido a que esa morena envió la pelota al espacio eliminando los efectos de la gravedad sobre ella, no tuvo oportunidad de ascender en el ranking. Pero también se dio cuenta de que el niño estaba nervioso por usar su peculiaridad debido a su producción destructiva y la reacción que sufrió por ello. No tardó mucho en darse cuenta de que no tenía muchas opciones mientras estaba en el círculo, tendría que arriesgarlo todo y llevarse los huesos rotos. Izuku recuperó su lanzamiento y luego lanzó su brazo hacia adelante con la esperanza de explotar el poder de la peculiaridad de All Might, pero encontró que la pelota aterrizó un poco lejos de él. Izuku miró su mano esperando que hubiera alguna explicación. No puedo creer tu audacia, vienes aquí e intentas hacer algo tan estúpido que te lleva al consultorio de la enfermera. Aizawa dio un paso adelante hacia Izuku para recoger la pelota de béisbol, con el cabello flotando sobre su cabeza. Si no puedes controlar el poder que tienes, no tienes por qué estar aquí, serías peor que un villano, eres un lastre. Ahora haz tu lanzamiento, dijo mientras lanzaba la pelota de regreso a Izuku. Tiene razón, Izuku se dio cuenta. No puedo controlar la peculiaridad que me dio All Might, se lamentó mientras miraba la pelota.
A menos que, dijo Izuku en voz baja. Si uso la peculiaridad en el último momento, no puedo romperme el brazo, solo el dedo. Izuku asintió mientras retiraba el brazo nuevamente. Smash. Rugió mientras lanzaba la pelota con suficiente fuerza como para romper la barrera del sonido. Señor, girando y agarrándose la mano con dolor. Todavía estoy de pie. Antes de que Aizawa pudiera siquiera comentar lo impresionante que era para un estudiante progresar en su peculiaridad en tan poco tiempo, cuando los sonidos de las explosiones llamaban su atención y la de todos los demás. Por un momento, Aizawa asumió que All for One estaba atacando a los otros estudiantes, pero para su sorpresa, era el otro estudiante al que calificó como un problema potencial, no Izuku, sino Bakugou. Reaccionando rápidamente, envolvió su bufanda alrededor del cuello y los brazos del niño que cargaba. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió saberlo. Joder. Bakugou gruñó, ignorando por completo a su maestro. ¿Qué diablos fue? Luchando por alcanzar las ataduras, extendió la mano tratando de escapar y llegar a Izuku. Izuku abrió la boca con la intención de darle alguna respuesta a Katsuki, pero otra voz habló por él. ¿Qué te da, entre todas las personas, el derecho a interrogarlo? Todo por uno dicho desde la línea de estudiantes. Ese imbécil me mintió, juró Katsuki. All for One cruzó la distancia mucho más rápido de lo que su cuerpo implicaría que era capaz y ahora estaba parada frente al niño muy enojado. ¿Y tú? Le diste una paliza casi todos los días desde que los conozco a ustedes dos, lo trataste como basura e hiciste que todos en cada escuela en la que estábamos lo odiaran, incluidos los maestros, hasta el punto de que ellos también usaban sus peculiaridades para golpearlo y humillarlo, dijo lo suficientemente alto para que los demás lo escucharan mientras le arrancaba tiras a Bakugou. Y no lo olvidemos, ella se preparó para continuar antes de que la agarraran del brazo. Imbo-chan, detente, dijo Izuku con firmeza mientras la alejaba y la devolvía a la fila de estudiantes que estaban allí sin saber qué hacer. Señor, sé que fracasé, me iré a casa y dejaré de hacerle perder el tiempo, dijo mientras se inclinaba ante Aizawa antes de continuar caminando. Va a ser difícil ser un estudiante héroe del curso desde tu casa, llamó Aizawa al estudiante. ¿C? Izuku interrogado. Aizawa se encogió de hombros. Hoy fue un espectáculo de mierda, así que renunciaré a expulsar a cualquiera, por ahora, añadió para asegurarse de que sus alumnos no se relajaran demasiado. Pero eso no significa que quiera ver a ninguno de ustedes relajarse, dijo antes de que sus alumnos comenzaran a aplaudir. Clase terminada, ahora todos ustedes se van a casa. Bueno, eso fue un gran desastre, dijo All for One cuando entró al salón de profesores. Espero que el resto de su personal no sea tan incompetente como Gogles aquí, señaló con el pulgar a Aizawa, quien se quejó. Quiero que sepas que también enseñaré aquí, dijo All Mig, mientras miraba fijamente a su némesis. All for One parpadeó. ¿Está bromeando, verdad? Ella preguntó a los otros héroes en la habitación. No lo soy, enseñaré heroica fundacional, respondió All Mig. El cuerpo de All for One tembló mientras ella reprimía su risa hasta que no pudo más. Oh hombre, eso es increíble, All for One se secó una lágrima de los ojos. Este tipo es un idiota. Oye, no soy estúpido, obtuve un título. All Mig se puso de pie y le señaló con el dedo a su enemigo. Nezu tosió fuerte. Ahora por mucho que me gustaría ver el resultado final de la pelea de este amante. ¡Qué asco! No puedes. All for One amordazado. All Mig jadeó. Señor, prefiero besar a Enji públicamente antes de tener algo que ver con esta horrible mujer. Por favor, como si de alguna manera fueras lo suficientemente bueno para mí. All for One hizo un gesto hacia su cuerpo. Lo que cuenta es lo que hay dentro. All Mig resopló. All for One se rió entre dientes. ¿Y cómo están tus entrañas después de que terminé de tocarte el puño? Cállense los dos. Nezu gritó por encima de la discusión y los comentarios sarcásticos que se lanzaron entre los dos dolores de cabeza. Su día había sido bastante estresante sin escuchar a las dos personas más fuertes del planeta discutir entre sí. Lo que quiero saber es qué diablos fue eso durante la clase. All for One ocupó el mismo asiento que tenía esa mañana. Katsuki es un bastardo y me sorprende que lo hayas dejado entrar a tu escuela cruzando las piernas. All for One se reclinó en la silla. Y aún así estás aquí. Medianoche bromeó. Soy un asesino, traficante de drogas, ladrón y un criminal en general. All for One miró a la joven como si fuera una idiota. Y, sin embargo, Katsuki es el mayor problema que tienes actualmente. All for One sonrió mientras los profesores compartían una mirada. Doblando los brazos e inclinándose hacia adelante. ¿Te importaría dar más detalles sobre eso?
Nezu solicitó. Te daré una pista, lo que dije en la clase fue toda información factual, si quieres saber más, puedes pedirle a Izuku o Katsuki que te cuenten más. Pero desde Izuku nunca informó algo de ello, lo que podría ser una señal de otros problemas subyacentes, razonó All for One. Después de todo, entrenaste al niño durante 10 meses y alguna vez te contó alguno de los problemas que estaba teniendo. Ella se giró y le preguntó a Olmig genuinamente. No dijo mucho sobre su vida personal, admitió Olmig mientras miraba sus manos un poco avergonzado de no ser más consciente de los problemas personales de sus alumnos. No es que lo hayas preguntado todo por uno, reflexionó. No interrogué al niño, Olmig se defendió de la acusación implícita. Y le pregunté cómo estaba, no me habría servido de nada insistirle en una corazonada, señaló Olmig. Supongo que es justo, lo he visto de primera mano y él nunca quiso hablar de ello conmigo. All for One renunció a ese punto de discordia con su rival. Izuku podía mantener los labios muy apretados cuando quería. Y si Katsuki admite sus acciones pasadas ante cualquiera de ustedes, héroes autorizados, se enfrentará a una sentencia de prisión para sí mismo. All for One continuó su explicación. Y dudo que alguno de los padres obtenga el consentimiento para permitir que sus hijos sean sometidos a técnicas de interrogatorio avanzadas. Lo que nos deja con una opción, Hound gimió al darse cuenta de la única vía que aún tenían disponible para llegar al fondo de la situación que había quedado en su regazo. Diviértete con eso, lo voy a hacer, dijo All for One cuando comenzó a salir de la habitación. ¿Sabes qué? Dejaré que sea una sorpresa. Ella sonrió sádicamente a los profesores. Imbo-chan, Izuku saludó a la chica que le había dicho que la esperara antes de irse. ¿Tú, querías verme? Tartamudeó mientras se sonrojaba. Tiene suerte de ser lindo todo por un lado antes de sacudir ese pensamiento de su mente. ¿Cómo está tu dedo? Ella preguntó mientras tomaba suavemente su mano. Oh, está bien, respondió Izuku, dejando a dos en silencio por un momento antes de que Izuku se diera cuenta de que una linda chica le estaba tomando la mano. Solo un pequeño descanso, no demasiado malo. Realmente necesitas controlar mejor ese poder, de lo contrario nunca podrás detenerme, comentó All for One. ¿Qué fue eso? Izuku inclinó la cabeza confundido. Dije que nunca podrías inmovilizarme de otra manera. All for One cambió rápidamente su declaración para no aludir a que ella era malvada, sería demasiado pronto para lanzar esa bomba sobre Izuku. No estaba listo para ser reclutado como uno de sus soldados, uno que sería despiadado y peligroso. Espera, ¿qué acabo de decir? Hizo una pausa en sus pensamientos, que habían comenzado a derivar hacia Izuku con ropa ajustada y en una cama. El rostro de Izuku estaba rojo como una remolacha mientras estaba frente al villano secreto, su respiración era profunda y pesada. ¿Quieres tener una cita? Gritó fuerte, sin tener control sobre su volumen en ese momento. Haciendo una mueca de dolor ante su arrebato, miró su rostro y vio que era una mezcla de anticipación, terror y ansiedad. Maldita sea, ¿por qué es tan lindo? All for One se quejó mentalmente. Claro, iremos a cenar, sacó su teléfono y envió un mensaje de texto a un número falso. Ahí le hice saber a mi madre, cubriendo su coartada mientras actuaba como su propia madre cuando era necesario. Conozco un bonito restaurante cerca. Izuku estaba atónito de que su apuesta hubiera dado sus frutos, se horrorizó cuando le gritó eso a la persona que le gustaba en los últimos años. Así que casi no la escuchó aceptar su petición. Rápidamente sacó su teléfono y envió un mensaje de texto confuso que apenas era legible para su propia madre mientras lo sacaban del campus. Capítulo 4. Izuku se sentó en el aula 1A con una sonrisa tonta en su rostro. De alguna manera su cita de anoche había ido bien. No tropezó con sus palabras, no se avergonzó con extraños sonidos corporales y no había derramado nada sobre él ni sobre su cita. Incluso lo besó en la mejilla después de que él la acompañó a su casa. Era el rey del mundo, hasta donde él sabía. Hombre, alguien está de buen humor, bromeó Kirishima mientras se sentaba junto a Izuku. La sonrisa gigante y tonta en el rostro del otro chico era un indicador bastante bueno de su estado emocional. En cuanto a por qué Kirishima se mudaba para sentarse al lado del tímido niño de cabello verde, la clase consideró que era mejor asegurarse de que Bakugou, Imbo y Midoriya permanecieran separados en las clases. O al menos que Bakugou se mantenga alejado de los otros dos. Por lo que habían deducido, Izuku era un chico tranquilo y tímido, Bakugou era ruidoso y si lo que Imbo había dicho ayer era cierto, un poco matón. Esa fue probablemente la razón por la que los dos adolescentes se enfrentaron tan duramente. A ella no le gustaba que se burlaran de su novio. Sí, pasé una buena noche, se rió Izuku mientras se sonrojaba un poco.
Oh sí, una buena noche, o una buenas noches. Kaminari preguntó cuál era la verdadera naturaleza de la alegría del niño de cabello verde. Buenas noches. Izuku respondió nerviosamente. Tuvimos una cita, ella dijo que sí, no puedo creer que haya dicho que sí, murmuró Izuku para sí mismo. Maldita sea, lo tiene muy mal, chasqueó la lengua Kaminari, sacudiendo la cabeza. Tienes que endurecerte un poco, mostrarle quién manda, ofrecerle sus consejos innecesarios. ¿Y quién sería ese, si pudiera preguntar, All for One dijo desde atrás a la rubia mientras se acercaba al pequeño grupo en silencio y estaba un poco molesta con el terrible consejo de la rubia. Kaminari se estremeció mientras trepaba por los escritorios para distanciarse de la aterradora adolescente. Eso es lo que pensé, All for One sonrió mientras Kaminari se alejaba de ella usando a otro compañero de clase como escudo. Hola, preciosa, All for One se rió mientras veía a Izuku volverse de un tono rojo más profundo. Espero que no quieras evitarme después de la primera cita, mordiéndole el dedo mientras agitaba los ojos hacia Izuku. Me rompería el corazón saliendo disparado de su silla en pánico. Zenu. Lo hago, tendremos 100 citas, 1.000.000, Izuku prometió en voz alta, tenía una expresión de horror en su rostro cuando escuchó que Tsumaki podría pensar que no hablaba en serio sobre ella. Relájate, solo me estoy burlando de ti, Izuku suavemente consolado, todo para uno. Ella sabía que debido a que él tenía problemas de confianza, las burlas leves podían malinterpretarse fácilmente, era algo en lo que sabía que tendría que trabajar con él. No soy una perra exigente que exige tu atención todo el tiempo, le prometió porque ahora mismo realmente no lo querría cerca cuando está conspirando. Izuku no se dio cuenta de lo mucho que escuchar que no estaba arruinando su primera relación aliviaría las preocupaciones en su mente, lo suficiente como para poder superar la mayoría de sus lecciones sin ningún problema. Casi había olvidado que hoy era el primer día de heroísmo fundacional cuando la voz fuerte y orgullosa de All Might irrumpió por los pasillos. Poco después entró dramáticamente en la habitación. Mirando alrededor de la sala de estudiantes, más una perra, All Might comenzó a dar su discurso cuidadosamente elaborado. Los estudiantes se emocionaron cuando apareció la pared que mostraba los estuches de sus disfraces de héroes y se apresuraron a reunirlos para ir a vestirse en los vestuarios. Izuku se levantó el chándal verde claro que le había confeccionado su madre. Él había estado tan agradecido de que ella aceptara su deseo de ser un héroe, por lo que ahora estaría orgulloso de usar lo que ella hizo para él. Saliendo con confianza con los otros chicos y chicas de su clase, las cosas iban bien hasta que giró la cabeza. All for One, por otro lado, se aseguró de que su disfraz no tuviera muchos extras. Por un lado dudaba que Nezu hubiera aprobado que ella tuviera un lápiz con la ropa, y mucho menos algo potencialmente letal. Ella tampoco habría necesitado nada de eso, pero no iba a insistir en ello por mucho tiempo. Así que, en lugar de eso, lo que hizo fue aprovechar sus puntos fuertes actuales, y ese fue su atractivo sexual. Los pantalones de cuero negro eran tan ajustados que bien podrían haber sido pintados en sus piernas, el corsé con botones empujaba su pecho hacia arriba de la manera más apetitosa y los tacones de aguja que usaba aseguraban que su trasero rebotara y se moviera con cada paso. Su atuendo era la mezcla perfecta de sex y empresaria y dominatriz que haría que incluso la señora Midnight se sintiera celosa del diseño. Escuchó una fuerte caída detrás de ella y ni siquiera tuvo que darse la vuelta para saber qué era. «¿Ese novio mío?», ella se rió entre dientes mientras sonreía, sabiendo que Izuku acababa de eliminar a la mitad de su clase al no prestar atención a dónde iba. Joven Midoriya, tal vez mantener la vista centrada en el lugar por el que caminas te resulte beneficioso. All Might suspiró cuando a veces se preguntaba por qué este niño era el sucesor perfecto, pero siempre recordaba la convicción y el buen carácter del niño, incluso si era un tonto. Izuku se disculpó profusamente con sus compañeros de clase por lanzarlos, por lo que la mayoría de ellos lo despidieron y dijeron que entendían. No es que fueran a admitir que también la echaron un vistazo. «Oh Izuku», All for One arrulló cuando llegó a Izuku. «Este disfraz no te hace justicia», pasando lentamente su mano por su estómago, sintiendo que sus músculos se tensan bajo su débil toque. «Mi mamá lo hizo para mí», dijo Izuku en voz baja mientras se sonrojaba esperando que no fuera una tontería que su madre le hiciera su disfraz y que hubiera renunciado al departamento de apoyo que le había proporcionado uno. «Oh, eso es realmente dulce», dijo All for One mientras le daba un beso en la mejilla a Izuku. Otras chicas pueden tener problemas para salir con el hijo de una mamá, pero ella lo encontró una señal de lealtad y gran cuidado que él tenía por la mujer.
All Might le aclaró la garganta en voz alta, sorprendiendo a la clase de que estuviera siendo tan contundente. Tenemos una lección que aprender, tocando su reloj con impaciencia. Al ver que ahora volvía a tener el foco de sus alumnos, comenzó a explicarles el propósito de su ejercicio. No puede tomarse en serio el entrenamiento de combate real para la primera clase. All for One dijo mentalmente en estado de shock que esta no iba a ser una lección básica para niños, como cómo lanzar un puñetazo o incluso simplemente correr vueltas. Al ver que All Might comenzó a dividir a los estudiantes en varios equipos, se dio cuenta de que hablaba completamente en serio. Ella se entristeció cuando la colocaron en un equipo con una chica con una peculiaridad de rana y no con Izuku, pero podía aceptarlo siempre y cuando él no fuera colocado con ella. Aire. Evitándose patear el trasero de All Might en ese mismo momento, pero apenas. Izuku miró nerviosamente la entrada del edificio al que él y Uraraka tendrían que entrar. Encargado de recuperar la bomba de papel maché o capturar a los villanos que había dentro, a primera vista no parecía demasiado desalentador, después de todo, eran estudiantes de secundaria, no podían ir demasiado lejos. Pero luego vio el equipo al que volvería a ir, es decir, el chico rubio que estaba en él. Uraraka frotó suavemente la espalda de Izuku cuando pudo ver que el niño estaba estresado. No te preocupes, estoy seguro de que All Might intervendrá si las cosas van demasiado lejos, tratando de ofrecerle algo de aliento a Midoriya ya que ella, como el resto de la clase, sabía que esos dos chicos tenían una historia bastante negativa. Eres una maldita amenaza, All for One silbó en voz baja en All Might, mientras estaba sentada al lado de la maestra. No podrías simplemente elegir equipos tú mismo, ni siquiera dejarnos hacerlo. No, tuve que hacer todo por casualidad para enseñarles sobre el mundo real que existe. Es una buena lección, gruñó All Might, incluso si pudiera estar de acuerdo en que esta fue la desafortunada batalla. Para héroes mayores y con más experiencia en el entrenamiento, no para estudiantes de primer año el primer día, respondió All for One. Apuesto a que la mayoría de estos niños ni siquiera han lanzado un puñetazo antes. Al observar al resto de la clase y verlos esperando que comenzara la lección, el equipo de villanos solo tuvo unos minutos más antes de que se permitiera la entrada a los héroes. Sin embargo, algunos lo han hecho. All Might se encogió de hombros porque no iba a contener a otros estudiantes solo para que otros se pusieran al día, sino que trabajaría para mejorar las habilidades de todos. Sí, y pusiste a ese gilipollas con el chico al que acosó durante una década seguida, gritó All for One. Izuku tendrá suerte si no le dan una paliza. Es más fuerte ahora que en aquel entonces. All Might señaló con el dedo a su némesis. All for One se agarró el cabello enojado. Tal vez, pero quién sabe si simplemente se va a detener en medio de una pelea. La terapia de exposición solo funciona en entornos controlados, idiota gigante. Apuesto, All Might le gritó a la mujer. All for One flaqueó. Tengo fe en que el joven Midoriya estará a la altura del desafío, más que tú, así que apuesta. All Might se repitió. Mientras All for One abría la boca como un pez, el resto de la clase no tenía idea de lo que estaba pasando con respecto a su maestra, el héroe número 1, y su compañera de clase. Por lo que les pareció, Midoriya, Imbo y All Might se conocían, al menos hasta el punto de que Imbo parecía tener problemas para insultarlo o alzarle la voz. ¿Qué hacemos al respecto? Kirishima le susurró a Agakure. No lo sé, es tan raro, respondió en voz baja la chica invisible. ¿Debería realmente estar hablando así con All Might? Kirishima se encogió de hombros. Tal vez quiero decir que el chico Midoriya tendrá que pelear con Bakugou y si lo que se dijo ayer es cierto entonces podría ser una mala idea dejar que se enfrenten. Entender que obligar a un acosador y a su víctima a pelear normalmente no era una buena idea en absoluto, especialmente si involucraba peculiaridades tan destructivas como las suyas. Entonces, si ella solo está cuidando a su novio, entonces tendría sentido que esté dispuesta a confrontar a nuestro maestro por eso. Bueno, parece que ya veremos, no se lo intervino cuando notó que la ronda acababa de comenzar. All Might rápidamente agarró a All for One por los brazos y la tiró de regreso a su silla. Está bien, déjalo pelear, ordenó el héroe mientras observaba a Izuku esquivar y evitar todas las explosiones que Katsuki le estaba enviando en el momento en que hicieron contacto. Ese tonto bastardo ni siquiera está tratando de fingir que está haciendo esto para la lección. All for One luchó, pero sin usar muchas de sus peculiaridades más visibles, escapar del control de All Might no fue factible. Acabas de darle carta blanca para intimidar a Izuku. Él no es tan estúpido. All Might puso los ojos en blanco.
Vio todas las cámaras que hemos instalado, sabe que tampoco podría salirse con la suya. All Might comenzó a castigar antes de que una explosión masiva llenara el aire. Maldito idiota, dijo All for One mientras veía el humo salir del monitor que mostraba la devastación del equipo de apoyo de Bakugou. ¿Por qué carajo le permitiste tener eso? Ella gritó mientras salía furiosa de la tienda, en dirección a Izuku antes de que Bakugou pudiera asesinarlo. La prueba ha terminado, Bakugou viene aquí ahora, All Might advirtió firmemente a través del micrófono mientras odiaba haberse equivocado sobre el temperamento del chico rubio. Sin embargo, esas palabras no se escucharon porque la primera explosión destruyó los auriculares de Izuku y la siguiente gran explosión quemó por completo las capacidades de audio de Bakugou. Resulta que los materiales que usaban para las clases escolares no estaban diseñados para soportar el equivalente a una granada explotando junto a ellos. Izuku estaba resoplando y jadeando, apenas habiendo logrado evitar ese último ataque que sabía que habría significado la perdición si hubiera golpeado. Sabía que esta pelea era una que no podía evitar, así que trató de alejar a Uraraka de ella y mantener a Bakugou concentrado en él todo el tiempo, pero ahora realmente deseaba tener un compañero que lo ayudara ya que nada de lo que estaba haciendo estaba trabajando contra la rubia. Había intentado aprovechar los patrones típicos de Kacchan y, sin embargo, se adaptó a eso y lo usó como cebo. De pie sobre pies tambaleantes, se dio cuenta de que no tenía más remedio que contraatacar con uno para todos, incluso si no tenía control sobre ello. Corriendo hacia adelante para lanzar el único golpe que pudo antes de enfrentar su derrota, se sorprendió cuando una sólida ráfaga de aire impactó a Bakugou y lo envió corriendo hacia una pared al otro lado de la habitación. ¿Qué te dije? All for One gruñó enojada cuando entró en la habitación. Si le tocas un cabello de la cabeza te lastimaré. Izuku tropezó con el suelo mientras dejaba ir el poder de uno para todos y miró asombrado de que su novia hubiera aparecido justo a tiempo. ¿Tsumaki? Él la interrogó mientras la observaba cruzar la habitación de la misma manera que un tigre se acercaría a una comida herida. All for One se estremeció cuando escuchó a Izuku llamar a su primer nombre, seguro que era falso, pero que se sintiera lo suficientemente cómodo como para no usar el apellido de la familia estaba demostrando que estaba haciendo un progreso increíble. Las recompensas vienen después, se regañó a sí misma porque tenía un problema mayor con el que lidiar y no podía permitir que la idea de que Izuku se doblegara ante ella la distrajera. Gruñendo mientras se levantaba, Bakugou miró a la única persona que conocía que era lo suficientemente arrogante como para golpearlo cuando estaba peleando. Sea como sea, esto también está bien, Bakugou se limpió un rastro de sangre del labio inferior. Está bien Deku, primero voy a destruir a tu perra, mientras miras como el cobarde débil que eres. Entonces voy a terminar lo que empezaste, amenazó mientras levantaba las manos, preparándose para lo que hiciera la perra frente a él. Izuku se puso de pie a toda prisa. No, Bakugou, no lo harás, dijo con convicción, sabiendo que su antiguo amigo de la infancia hablaba en serio sobre cómo atacaría a Tsumaki. No te dejaré, estoy cansado de la forma en que me tratas. Y no voy a dejar que le hagas eso a otra persona. Si quieres pelear conmigo, entonces pelea conmigo. Gritó y su voz resonó en la habitación tranquila. Tanto Bakugou como All for One parecían sorprendidos por la declaración de Izuku. Ya nadie pelea, dijo All Might mientras entraba enojado a la habitación. Terminé la lección, si la continuaba, todos estarían en problemas, advirtiendo a sus estudiantes que, como maestro, todavía tenía cierta autoridad incluso si All for One no lo respetaba. Si ella quería conservar un acceso fácil a Izuku, escucharía su decisión. Bakugou gritó mientras miraba a su maestro como si estuviera loco. Terminé la lección, repitió All Might para la rubia enojada. Te saliste demasiado de los parámetros de una simple lección de entrenamiento, joven Bakugo. Estaba ganando, Bakugo escupió en el suelo, no podía creer que lo estuvieran regañando por ganar una pelea, que All Might le dijera que comenzara. Querías que peleáramos. Ganar no es el objetivo de este ejercicio, es trabajar con un socio para lograr un objetivo utilizando las fortalezas y debilidades de ambos equipos. All Might corrigió al estudiante sobre su comprensión de la lección. Que hayas abandonado a tu pareja y el objetivo por el único motivo de apuntar específicamente a otro compañero va en contra del espíritu de la lección y ni siquiera puede considerarse una pelea. All Might explicó cómo se suponía que iba a suceder esto. Y la joven Midoriya, volviéndose hacia su protegido. Eres más inteligente que eso. Sé que usted reconoció lo que estaba haciendo, de hecho incluso le ordenó a la señora Uraraka que abandonara el área porque sabía que el peligro superaba lo esperado.
Entonces ¿por qué seguiste luchando contra él? Simplemente no quería decepcionarte. Izuku se frotó el brazo mientras decía por qué sentía que necesitaba seguir luchando contra Bakugou. Exhalando, All Might le pellizcó el puente de la nariz. Estoy más decepcionado de que no hayas utilizado todos los recursos disponibles. Sé que en el mundo real, cuando te encuentras en una situación como esta, es posible que no puedas hacer mucho más que intentar controlar la pelea. Yo mismo conozco algunas veces en las que se trataba menos de captura y más de contención, mirando a All for One, quien simplemente le sacó la lengua. Pero esto sigue siendo una escuela, si las cosas van mal, no hay nada de malo en conseguir un profesor. Somos un recurso aquí para ayudarlo y siempre estaremos más agradecidos de que lo traigan cuando no sea necesario que de venir a limpiar un desastre que podría haberse evitado agitando su mano hacia la pared destruida. De esta manera, un edificio entero ahora está estructuralmente comprometido, lo que el joven Bakugou va en contra del punto de un villano porque corres el riesgo de atraer más atención con una destrucción a este nivel y pone a tu pareja y al objetivo también en peligro. All Might se aseguró de explicar dónde salió mal la destrucción desenfrenada de Bakugo. Y tú, señalando con el dedo a All for One. Deberías haberme dejado manejar esto, yo soy el maestro y si no puedes aceptarlo, entonces eres libre de irte. Estoy seguro de que la joven Midoriya seguirá viniendo a verte siempre que pueda. Pero estar aquí es un privilegio, uno en el que no puedes actuar como un estudiante solo cuando te resulte conveniente. All for One se volteó el cabello sobre el hombro, Power caminó hacia Izuku y lo agarró del brazo, comenzando a sacarlo de la habitación. Sea como sea, nos vamos ahora, ella silbó enojada incluso si ese hombre rubio tonto estaba haciendo buenos puntos y tenía razones para todo lo que hacía, ella no tenía que ponérselo fácil. Izuku estaba pensando en lo que All Might le había dicho mientras su novia lo llevaba de regreso con el resto de los estudiantes. No dejes que te afecte, All for One le dijo en voz baja a Izuku mientras ella le tomaba la mano con ternura. ¿Bakugo? Preguntó Izuku. Pero lo conocemos desde hace años, ¿siempre es así? Me pregunto por qué ahora estaba tratando de consolarlo por el comportamiento de Bakugo. Me refiero a ese musculoso. Puede que haya dicho que estaba decepcionado, pero estaba muy orgulloso de que te defendieras, así que no te castigues por esto, corrigió Izuku todo por uno. Inclinándose y besándole la mejilla, vio cómo la cara de Izuku se calentaba. Estaba orgullosa de que tú también te enfrentaras a él, pero la diferencia es que puedo mostrarte cuánto me gustó, le susurró al oído de manera seductora. All for One se rió de alegría cuando Izuku pareció derretirse ante su afecto. Disfrutó del momento de tranquilidad que compartieron mientras observaba a los otros equipos correr para la lección, antes de chillar cuando Izuku apretó la mano y vio que Izuku le estaba sonriendo. Ella sintió que fue un día genial. Capítulo 5. All for One tiró del brazo de Izuku cuando vio que él iba a acercarse a Katsuki. No lo hagas, dijo ella esperando que él la escuchara. Tengo que ir a Tsumaki, Izuku suspiró mientras corría para alcanzar a Katsuki, que se alejaba del edificio principal. Bakugou, Izuku gritó, llamando la atención del chico rubio. ¿Qué carajo quieres, Deku? Bakugou gruñó sobre su hombro cuando el niño de cabello verde se detuvo a su lado. Respirando profundamente para fortalecer sus nervios, Izuku miró a Tsumaki y luego a Katsuki. Ya terminamos, le dijo Izuku rotundamente a la rubia. ¿C? Bakugou inclinó la cabeza confundido. Dije que hemos terminado, Bakugou. No más Kacchan, no después de hoy, Izuku aclaró su punto. Esperaba que tal vez en algún momento, apretando los dientes mientras se abstenía de gritarle a Bakugou. No lo sé, tal vez podríamos volver a ser amigos. Que todos esos años de tormento pudieran olvidarse y estaría bien, como cuando éramos niños. ¿De verdad eras ese cabrón? Empezó a decir Bakugou antes de que lo cortaran. En clase intentaste lastimar a Tsumaki. No porque ella fuera a pelear contigo, una de las pocas personas dispuestas a hacer eso. Pero porque pensaste que hacer eso me haría daño, Izuku miró al suelo antes de reprimir su ira, incluso si era una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida no ceder a lo que sus sentimientos le decían que hiciera. No puedo aceptar eso como una especie de malentendido, que solo eras tú tratando de mostrar amistad siendo duro. Eso no es algo que haga una buena persona, tú metiendo un dedo en el pecho de Bakugou de manera acusadora. No eres una buena persona. Tienes deseos de morir, cabrón. Bakugou gritó mientras parecía listo para lanzar con Izuku. Quiero que te vayas a la mierda, gritó Izuku de repente, igualando el volumen de Bakugou. Estoy jodidamente harto y cansado de la forma en que me trataste durante años.
Y luego, cuando finalmente empiezo a trabajar por lo que siempre he soñado, ser un héroe, apareces y actúas como si mi existencia fuera una afrenta a tu patético ego. Izuku continuó su perorata a pesar de que Bakugou se enojaba cada vez más a medida que avanzaba. Voy a seguir adelante con Bakugou. Izuku le dio la espalda a la persona con la que se dio cuenta de que, en el mejor de los casos, iba a la escuela y se acercó a Tsumaki. Una mancha borrosa pasó rápidamente junto a Izuku y cuando se detuvo, All Might estaba parado frente a Bakugou. Creo que es hora de que tengamos una discusión sobre tu comportamiento en esta escuela, dijo All Might mientras miraba a la rubia. ¿Qué pasa con esa perra? Bakugou señaló hacia Tsumaki, quien se alejaba con Izuku. Oh, créeme, los otros profesores y yo vamos a tener una conversación muy larga con ella, prometió All Might. Pero por ahora, necesitamos discutir tus acciones, porque puede decidir si permaneces o no como estudiante aquí, llevando a Bakugou de regreso al edificio principal. Lamento que hayas tenido que ver todo eso, apuesto a que se veía bastante tonto cuando me desahogué con Bakugou de esa manera. Izuku se frotó la nuca mientras miraba a su novia. Aunque sintió que tenía que decirle eso a Bakugou, se marchó sin sentir que había ganado nada. All for One meneó la cabeza en señal de desacuerdo. Nunca he estado más excitado en mi vida. Izuku, hoy te defendiste a ti mismo, después de todos esos años de la forma en que él te trató. Pero lo más importante, dijo mientras agarraba la cabeza de Izuku y plantaba un beso abrasador en sus labios, acercando su cuerpo al de ella para que él quedara aplastado contra él. Me defendiste. ¿Y eso te valió una recompensa? Se rió mientras levantaba las manos de Izuku y las colocaba sobre su gran trasero. Tsumaki, Izuku jadeó mientras le amasaba las mejillas con las manos. Sigue besándome Izuku, todo por uno ordenó mientras colocaba sus brazos sobre el hombro de Izuku y se inclinaba nuevamente. Izuku pasó los siguientes minutos besándose con su novia, hasta el punto de que todas sus frustraciones de ese mismo día desaparecieron. Lo único que tenía en mente era lo suave que se sentía el culo de Tsumaki en sus manos y cómo besarla hacía que su mente se entumeciera de placer. Vamos Izuku, vamos a llevarte a casa, dijo All for One después de finalmente romper el beso. Su novio simplemente asintió tontamente mientras ella lo llevaba a la estación de tren. Al llegar a la escuela al día siguiente, All for One se desvió hacia la sala de profesores. Entonces, ¿querías hablar conmigo, Toshi? Ella preguntó mientras se sentaba con los otros profesores. Sí, All Might agarró su taza de café enojado. Por mucho que quiera que te vayas a la mierda, parece que todavía quieres fingir ser una colegiala inocente. Oh, por favor, nunca he sido inocente, se rió All for One. Pero ciertamente jugaré uno para tu protegida, moviendo sus cejas en All Might. Idioma, dijo Nezu mientras terminaba de redactar algunos documentos que trajo consigo. El hecho de que te humedezcas ante la idea de que Midoriya golpee tu cuello uterino contra tu cerebro no significa que puedas venir aquí y arrojar tus escabrosas fantasías con una sola respiración, pudo decir toda esa frase que cerró la conversación. All for One parpadeó por un momento antes de cruzar los brazos. Está bien, señala al roedor. De todos modos, All Might volvió a cambiar los temas, a lo que necesitaba hablar con su némesis. Somos los profesores, eso significa que cuando te haces pasar por estudiante, no puedes simplemente ignorar nuestras instrucciones cuando se trata de lecciones. ¿Estás bromeando? Bakugou es un psicópata y casi asesina a Izuku, protestó All for One. ¿Y tú ibas a hacerle lo mismo a él? All Might respondió porque no quería permitirle excusar su propio mal comportamiento debido al de otra persona. Poniendo los ojos en blanco con desdén. Tú, pero eso es porque él lo empezó y tienes que dejarnos terminar con esto, intervino Aizawa cuando estuvo de acuerdo con All Might. Estamos investigando la historia de Bakugou y Midoriya, y no nos gusta lo que vemos, pero tenemos que hacer las cosas de la manera correcta. Levantando las manos, All for One se burló. Por favor, el camino correcto es la mitad de la razón por la que me convertí en villano y la otra es solo porque eres una perra furiosa, murmuró All Might. Que te jodan músculo por cerebro, All for One le gritó a su rival. Consigan una habitación ustedes dos, la señora Midnight gritó por encima de ambos. Dios, ya es bastante malo que tengamos que lidiar con ustedes dos peleándose todo el tiempo, pero tienen que hacerlo tan temprano. Frotándose las sienes para evitar un creciente dolor de cabeza. No pedimos mucho, añadió Snipe. Solo que dejas que los profesores enseñen y manejen los problemas que surgen, este no es nuestro primer rodeo y ellos no son los primeros estudiantes problemáticos. Está bien, dejaré pasar las cosas, All for One levantó las manos. Debería haber adoptado la identidad de maestra, se quejó mientras hacía pucheros como una niña.
Entonces no habrías podido jugar con tu juguete de niño, se rió Midnights. Revisé las reglas, las relaciones entre estudiantes y profesores están prohibidas, hizo Pucheros, porque tenía algunas ideas realmente interesantes que quería probar y aprender que iba en contra de las reglas no fue divertido. ¿Por qué necesitarías comprobar eso? All for One preguntó divertido por la actitud dominatrix. Quería tener un trío, se encogió de hombros a medianoche porque no sentía ninguna vergüenza en admitir por qué necesitaba buscar eso. All for One negó con la cabeza en parte porque no podía creer que tuviera la más mínima curiosidad sobre hacia dónde se dirigía este tema. ¿Con quién? Ella preguntó porque probablemente se trataba de algo estúpido que se le había ocurrido al profesor. Tú y tu juguete de niño, por supuesto, Midnights sonrió mientras All for One se quedaba boquiabierto. Girando para mirar a Nezu, quien actualmente ignoraba las conversaciones que lo rodeaban. ¿Y contrataste a esta gente? Dijo, cuestionando la cordura del director por su elección de empleados. Oye, por si sirve de algo, probablemente ni siquiera cuentes como estudiante, comentó Midnights. Así que realmente el problema era esa pequeña belleza tuya de cabello verde. Pero podría haber un vacío legal. No lo hay, Hound intervino rápidamente porque ya había verificado y revisado las reglas después de que la señora Kayama fuera empleada. Midnights frunció el ceño ante el hombre perro antes de continuar como si no hubiera escuchado su comentario. Entonces los dos podríamos turnarnos para atarlo y escurrirlo hasta secarlo. ¿Tienes problemas? Afirmó All for One rotundamente. Se llaman pervertidos, viejo mojigato. Midnights sonrió ante lo incómoda que se sentía al convertir a la villana. All for One se levantó rápidamente de su silla. Bueno, me iré antes de que alguien más me ataque. Y luego probablemente asegúrese de que Izuku esté consciente del peligro de los extraños, mirando preocupada a la maestra que le guiñó un ojo. La tensión en el aula era palpable, debido al altercado del día anterior los estudiantes estaban aún más preocupados por un posible choque cataclísmico entre Bakugou e Imbo. Por eso estaban agradecidos de que la mayor parte del día los profesores los mantuvieran ocupados, para distraerlos de cualquier conflicto potencialmente creciente. Sin embargo, después de que Aizawa anunció que necesitaban seleccionar representantes del consejo estudiantil, las actitudes cambiaron hacia la euforía ya que casi todos en la clase querían el puesto para sí mismos. ¿Hay alguna razón en particular por la que se abstiene, señora Imbo? Momo interrogó porque la niña no había escrito nada para entregar a los votantes. No quiero ser parte de ello y creo que es un error decidir esto a principios de año. Todo por uno respondió. Este es solo el tercer día de clases, no sabemos nada el uno del otro, bueno, la mayoría de nosotros somos extraños. No tiene sentido elegir en esa situación. En todo caso, Izuku ganaría si yo votara por él y él votara por sí mismo, como supongo que lo harían todos los demás. Pero eso no sería indicativo de justicia, simplemente votaría por mi novio. Tal vez obtendría algunos votos más de esos dos, señaló hacia Uraraka e Ida mientras continuaba su explicación, ya que parecían los más agradables a la naturaleza de Izuku. Quizás obtener 4 votos sería suficiente para que todos lo aceptaran. Pero no es que tengamos que hacer esto ahora. ¿Cómo es que no tenemos que hacer esto ahora? Mina preguntó. Las primeras reuniones del consejo estudiantil no son hasta después del festival deportivo, por lo que no es necesario que decidas todavía. All for One se encogió de hombros. ¿Cómo sabes eso? Kaminari cuestionó porque eso sonaba demasiado loco para creer que alguien supiera tanto sobre la escuela como ella. Porque sé cosas, All for One se encogió de hombros. Y hackeé los servidores de la escuela para obtener un cronograma más detallado. Bueno, hackear es un poco exagerado, no es mi culpa que la contraseña de Toshi fuera tan fácil de adivinar. All for One comenzó a reírse oscuramente de cómo tenía tanta información a su alcance gracias a él, sin darse cuenta de que All Might realmente no tenía acceso a tanta información porque era profesor de primer año. Bueno, supongo que entonces podremos esperar. Momo buscó el apoyo de los otros estudiantes. La mayoría de ellos se encogieron de hombros porque cuando eran adolescentes, si podían posponer algo, entonces iban a hacer precisamente eso. Da igual, Aizawa se quejó porque quería ver cómo reaccionaban los estudiantes a esto, pero tampoco podía culpar a All for One por poner cierta lógica que los otros estudiantes pasaron por alto. No fueron la primera clase en intentar votarlo, pero tendió a terminar con un empate a 20, ya que todos votaron por sí mismos y lo revisaron en una fecha posterior. All for One fue simplemente dar un paso. Ve a almorzar, despidió a su clase mientras rodaba debajo del escritorio para tomar una siesta.
Y todavía no sé quién es el peor maestro aquí. All for One sacudió la cabeza al pasar junto a Aizawa, no podía creer cómo Nezu permitió que sus maestros actuaran como lo hicieron. Pero ella no sintió que fuera importante detenerse en eso cuando podría estar comiendo algo con todos ustedes, consciente de la amenaza que acechaba justo fuera de los muros. Mierda. Imbo juró que la alarma había provocado pánico entre los estudiantes cuando sonaron. Vamos, imbéciles, dejen de empujarme. Ella gritó mientras la multitud la empujaba. Antes de que Izuku la sacara de la masa de estudiantes y la acercara a una pared. Gracias, cariño, dijo mientras le picoteaba los labios. Sí, Izuku se sonrojó mientras veía a los otros estudiantes entrar en pánico. ¿Realmente deberíamos hacer algo al respecto? Le preocupaba que muchos estudiantes que se empujaban entre sí pudieran hacer que alguien resultara herido. PFFT, no, All for One sonrió mientras veía a los estudiantes amontonarse como sardinas. Si no pueden mantener la cabeza lo suficientemente nivelada como para no perder la cabeza ante una alarma, entonces no están exactamente hechos para la mejor escuela del país como All for One, se burló mientras ella hacía su voz lo suficientemente fuerte como para ser escuchada. Recuerde cuando en la escuela secundaria esto sucedía y no todos corríamos como pollos decapitados, continuamos lanzando insultos a los otros estudiantes que estaban molestos por cómo ella los criticaba por su comportamiento imprudente. Tsumaki, Izuku se quejó mientras enterraba su cara en el cabello de su novia para evitar tener que mirar todas las caras enojadas. Por supuesto, enfadarse con todos esos aspirantes a héroes solo la hizo reír de alegría. ¿Por qué te avergüenzas? Son ellos los que no pensaron antes de actuar. Ningún periodista podría haber hecho esto, dijo Nezu mientras miraba la puerta de seguridad destruida que los intrusos habían usado para entrar al terreno. ¿Y estamos seguros de que All for One no es responsable de esto? El micrófono actual meneó la cabeza. Lance Rush confirmó que cuando sonaron las alarmas, ella estaba comiendo con Midoriya y no se fue porque, según ella, disfrutaba mucho burlándose de nuestro alumnado, retransmitiendo que el héroe con temática de chef había estado observando a los estudiantes. Estaban actuando de manera irracional, admitió Aizawa, ya que le habían dicho que la mayoría de los estudiantes entraban en pánico ante el sonido de la alarma y eso era impropio de ellos, independientemente de si estaban en el curso de héroe o no. Después del almuerzo, se le dijo a la clase que era solo un caso de periodistas entrometidos que intentaban obtener una primicia sobre Olmig, para tratar de apaciguar su curiosidad hacia el incidente durante el almuerzo, pero algo al respecto hizo que All for One reconociera que había más en juego de lo que estaban dejando entrever. Lo cual ella sabía que tenía sentido ya que eran solo estudiantes, pero se tomó el tiempo para escabullirse y ver qué sucedió realmente. All for One le dio un golpecito en el pie. Eso me resulta familiar, reflexionó mientras veía la entrada deteriorada al recinto. Ella gruñó después de un momento. Tengo demasiados planes malvados, no puedo recordarlos todos, se quejó mientras se alejaba de la puerta sin estar segura de si había participado en esto o no. Las lecciones del día siguiente llevaron a Aizawa a anunciar que tendrían una clase basada en rescate en un lugar externo y que se vestirían porque se irían pronto. Se necesitó un poco más de trabajo para que los estudiantes subieran al autobús, pero no era como si usar el transporte público fuera un concepto tan ajeno a ellos. Las conversaciones fueron en su mayor parte amistosas hasta que se planteó el tema de las peculiaridades. Entonces ustedes dos comenzaron a salir porque eran los más fuertes de su escuela. Kaminari preguntó porque pensó que eso tenía sentido para él ya que lo había visto en su antigua escuela secundaria. Izuku chisporroteó y se rascó la mejilla porque no estaba seguro de cómo responder a eso. Bueno, Tsumaki lo era. Hoy Deku era una maldita sinvergüenza, Bakugou interrumpió antes de que All for One saliera disparado de su asiento. ¡No! Dijo Aizawa firmemente por encima del hombro. Ustedes dos ni siquiera empiezan, no vamos a hacer estallar el autobús por sus erecciones de odio mutuo. Aizawa volvió a ignorar su clase mientras murmuraba acerca de sacar a uno de ellos de su clase para hacerlo menos ruidoso. Empecé a salir con Izuku porque es un chico amable y cariñoso, dijo dulcemente All for One. Incluso con todo ese poder a su disposición, nunca dejó que se le subiera a la cabeza a diferencia de algunas personas, y le lanzó una sonrisa burlona a Bakugou. Comenzó a levantarse de su asiento mientras gruñía, antes de que Aizawa mirara fijamente a su clase. Haré que Yaoyorozu les haga bozales a ambos si no pueden dejar de antagonizarse entre sí, advirtió como un incidente más como este y cumpliría su amenaza.
No me gusta la esclavitud, All for One gruñó mientras se sentaba nuevamente y se presionaba hacia Izuku. Bueno, tal vez podría serlo, ella susurró al oído de Izuku mientras él se sonrojaba furiosamente. ¿He sido una chica mala que necesita ser castigada? Se divierte muchísimo al ver la reacción de su novio ante sus bromas juguetonas. Ella encontró su inocencia increíblemente adorable y algo que le encantaría corromper. ¿Sabes? Kirishima miró con curiosidad a la pareja. Si no supiera que lo está disfrutando, me preocuparía que necesite un adulto, mientras Izuku parecía a punto de estallar en llamas por lo rojo que se estaba poniendo su rostro. Señor, ¿no existen reglas sobre la confraternización? Mi ida fue cuestionada porque All for One estaba siguiendo la línea entre PG-13 y Triple X con la forma en que le hablaba a Izuku. Solo para profesores y estudiantes, dijo distraídamente Aizawa, ya que involucrarse en las relaciones de otras personas no era algo que quisiera hacer. Si hay un problema, entonces Midoriya debe ser quien establezca límites. Si realmente se toma en serio su relación con él, entonces los respetará. Tsumaki, Izuku susurró mientras escuchaba el consejo de su maestro. Realmente no me siento cómodo haciendo o hablando de cosas como esta en público, dijo en voz baja mientras ponía en práctica lo que se decía, porque si bien le gustaba mucho lo que su novia estaba haciendo y diciéndole, estar rodeado de otras personas que pueden escucharlo realmente lo estaba avergonzando. Con un puchero, All for One se alejó de Izuku y se movió una distancia respetable de él, al menos con las dos manos separadas. Ella sabía que la habían criticado por su comportamiento y que si no cumplía, probablemente solo causaría problemas más adelante, especialmente si no se la veía respetando la sensibilidad de su novio. Gracias, Izuku asintió agradecido mientras podía usar ese espacio para calmarse. Eres una aguafiestas, Aizawa, murmuró All for One a su maestra por detener su diversión. Ella habría seguido hablando mal de él cuando sintió que algo tocaba su mano, mirando hacia abajo encontró a Izuku sosteniéndolo tiernamente incluso si él todavía lucía un leve rubor mientras miraba hacia otro lado de ella. Con un suave suspiro, All for One decidió que realmente no le importaba ser menos provocativa con su novio siempre y cuando él siguiera siendo como era. La imponente estructura del USG comenzó a aparecer lentamente en el horizonte a medida que el autobús avanzaba por las carreteras, sin que los ocupantes supieran lo que les esperaba en breve. Capítulo 6. A pesar de que en realidad no le importan sus calificaciones en la UA, All for One encontró interesante el concepto de trabajo basado en rescate porque pasó la mayor parte de su vida causando la destrucción, por lo que posiblemente podría ser esclarecedor ver cómo lo manejó la otra parte. Y tuvo que admitirlo entre los profesores de la UA. Las declaraciones de Tirten sobre los poderes destructivos de las peculiaridades sonaron ciertas ya que la peculiaridad del agujero negro la intrigaba debido al potencial que tenía, pero esa idea tendría que quedar en suspenso por otro momento ya que alguien señaló que la gente había aparecido repentinamente en el centro del complejo. Oh mierda, All for One silbó y pudo reconocer a algunas de las personas que salían del portal negro y brumoso. Me olvidé por completo de esto. Se sintió increíblemente tonta por haber olvidado en los últimos años el plan de matar a All Might usando el Nomu. Por un lado, fue agradable ver que el Dr. y Kurohiri pudieron asegurarse de que el plan se hiciera realidad sin su supervisión constante, pero por otro lado, All Might ni siquiera estaba aquí. Villanos, Aizawa gruñó mientras miraba hacia el centro del complejo, antes de centrar su mirada en All for One, quien parecía un poco tímido, dando una sonrisa débil y una disculpa murmurada. Estamos hablando de esto cuando termine, lo sabes. Sí, All for One despidió al héroe justo antes de que Aizawa se hiciera cargo de la situación. All for One notó que había una ligera vacilación en Kurohiri, probablemente reconociéndola como era a pesar del cambio de forma, pero finalmente Kurohiri continuó amenazando a los estudiantes. Idiotas, All for One puso los ojos en blanco cuando Bakugou y Kirishima se arrojaron al cuerpo ahumado de Kurohiri. Esto los puso en el camino de la peculiaridad de Tirten y ella se vio obligada a no usarlo o arriesgarse a matar a dos de sus estudiantes, y esa fue toda la demora que Kurohiri había necesitado para enviar a todos menos a unos pocos de los estudiantes por las instalaciones. Usando otra peculiaridad, pudo fijar la posición de Midoriya y pudo verlo en el lago con Tsuyu Asui. Esa no era una posición fácil considerando que no podía controlar completamente uno para todos. Si esa hubiera sido una posibilidad, entonces todo este plan probablemente ya habría fracasado. Pero ese no fue el caso, pudo ver alrededor de las instalaciones que muchos de los estudiantes estaban luchando por sus vidas contra la horda de villanos que Shigaraki había podido reclutar.
Haberlo dejado a su suerte durante algunos años parecía haberle inculcado cierta iniciativa para comenzar a formular sus propios planes. Aún estaba en el aire lo efectivos que fueron, pero ver el enorme geyser de agua del lago le indicó que muy pronto se produciría un enfrentamiento entre protegidos. Al bajar las escaleras, All for One ignoró a sus compañeros de clase que habían estado luchando por encontrar una ruta de escape, incluso cuando Tirten fue destrozada por su propia peculiaridad para ganar tiempo para que Ida saliera de las instalaciones. Ella tenía lugares más importantes donde estar, ya que podía ver a Izuku y Tsuyu abriéndose camino hacia la orilla, sin haber tenido medios para capturar a ninguno de los villanos alcanzados por su ataque, por lo que probablemente lo usó para aturdirlos y ganar tiempo para que salieran de una mala situación. Sin embargo, esto había llamado la atención de Shigaraki por atormentar a Aizawa con el Nomui, en cambio, el hombre niño había querido causar algún daño psicológico al maestro desintegrando a un estudiante. Elección equivocada, comentó All for One mientras atacaba a un villano lo suficientemente tonto como para pensar que era otro objetivo como los otros estudiantes. El intento de Shigaraki de agarrar la cara de Tsuyu significó que estaba completamente expuesto al contraataque de Izuku. Y con eso termina mi estudiante. All for One se encogió de hombros decepcionada pensando que Tomura sería destruida por el poder desenfrenado de One for All. Sin embargo, para su sorpresa, Nomu se movió sin instrucciones y se interpuso entre Izuku y el líder villano. No sabía que podían hacer eso. Al detenerse junto a Aizawa, se arrodilló junto a su cabeza y pudo ver que estaba anulando la peculiaridad de Shigaraki para evitar que desintegrara a Tsuyu. Realmente no te rindes, ¿verdad? Puedo ver por qué All Might te odia, Aizawa gruñó con esfuerzo para no mantener su peculiaridad, excepto que ahora sabía que esta era una situación imposible de ganar, el villano que habían permitido en la clase iba a inclinar la balanza. Sí, soy una verdadera perra, All for One tarareó en sus pensamientos mientras veía la pelea. Tsumaki, sal de aquí, gritó Izuku cuando notó a su novia. Toma a Aizawa y corre, yo los detendré. Shigaraki se giró para mirar qué mocoso iba a morir a continuación cuando notó que ella estaba aquí, su sensei, finalmente había aparecido para ver los frutos de su trabajo. Su devoción a su sueño de un mundo sin héroes. Sus ojos se abrieron y una sonrisa enfermiza le partió los labios. Sensei, jadeó, dejando que su mano cayera de la cara de Tsuyu. Él comenzó a caminar hacia ella cuando de repente el Nomu que había estado actuando como escudo fue enviado a volar por encima. Mientras agitaba la cabeza, vio que el niño malcriado que había intentado golpearlo antes resoplaba con un brazo roto, después de haberle lanzado otro ataque al Nomu. No deberías haber podido hacer eso. Limpiándose los labios, Izuku apretó los dientes a pesar del dolor. Y lo haré de nuevo si das un paso más hacia ella, amenazando con el brazo que le queda. Su absorción de impactos debería haber detenido tu golpe. Eso no es justo, gritó Shigaraki mientras se abalanzaba sobre Izuku por arruinar su momento. Por hacerlo quedar como un tonto delante de Sensei. Izuku se recuperó de ser agarrado solo para que le levantaran el cuello y se encontró en los escalones de las escaleras con Tsuyu mirando hacia All Might. Midoriya, tienes que irte ahora, el resto de profesores están aquí. Ve, señalando las escaleras mientras los profesores pasaban corriendo junto a él, cada uno con más equipo que su carga normal. Señor, pero Tsumaki y Aizawa todavía están, Izuku intentó suplicar solo para que lo cortaran. Izuku, te digo que te vayas ahora, es peligroso, All Might gritó sin su sonrisa normal en su rostro. Esto incluso hizo que Izuku diera un paso atrás porque All Might nunca antes le había hablado así. Observó cómo su mentor ni siquiera esperaba una respuesta antes de correr a toda velocidad de regreso a la pelea. All for One podía verse rodeada, todos los demás maestros habían llegado, probablemente porque Ida les advirtió después de escapar. Solo ella, Shigaraki y los Nomu, esto no sería ideal. Pero lo más gracioso es que no podía ver que terminara de otra manera. Sensei, mira qué hermoso es que estemos aquí ahora, para que puedas ver mi triunfo. Shigaraki hizo proselitismo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Tu fracaso se parece más a eso, All for One resopló de molestia. Hay tantas cosas mal que ni una sola vez has escuchado las lecciones que te he inculcado. Es hora de que te vayas. Esta réplica sacudió a Tomura, su sensei estaba decepcionado de él. Pero no tuvo mucho tiempo para detenerse en ello mientras los maestros atacaban, y Kurohiri eligió ese momento para arrastrarlo al vacío.
Las balas llovieron desde Snipe, pero antes de que la golpearan o fueran utilizadas contra ellos por una de sus muchas peculiaridades, un fuerte grito llamó la atención cuando Izuku se lanzó al camino, disparando para Tsumaki, y lo último que vio de la instalación fue la preocupación en el rostro de su sensei por otra persona. Ese mocoso me la está quitando. Izuku sabía que algo andaba mal. No era un idiota, sabía que Tsumaki y All Might se odiaban y que tenía muy poco que ver consigo mismo. Él simplemente no sabía por qué, y cuanto más pensaba en ello, menos sentido tenía, así que lo ignoró. Por el momento se llevaban bien cuando estaban a su alrededor y eso era pacífico, prefería eso a que se dispararan entre ellos. Entonces, cuando All Might le gritó, fue lo mismo que cuando le gritaba a Tsumaki, entonces supo que esta pelea no se trataba de ese extraño monstruo con cara de pájaro o de los otros villanos, sino de Tsumaki. Tsuyu, tengo que regresar, girándome para mirar a la chica rana que sube las escaleras. ¿Pero All Might nos dijo que nos fuéramos? Tsuyu cuestionó porque entendía que All Might era bastante serio en este momento. Tsumaki todavía está allí abajo, Izuku señaló el centro del complejo. Estoy seguro de que estará bien ya que todos los profesores están allí abajo. Tsuyu intentó tranquilizar porque, por supuesto, Izuku estaría preocupado por su novia. No creo que lo sea, lo siento pero tengo que irme, dijo Izuku mientras salía corriendo. Fue entonces cuando vio al profesor vaquero levantar sus revólveres, y no estaban dirigidos a los villanos. Empujando la peculiaridad en sus piernas, sabía que esto las rompería, pero necesitaba ir más rápido, y no solo lo suficiente para llegar allí, sino hacerlo de una manera que ni siquiera All Might pudiera detenerlo. Fue curioso cómo las balas ni siquiera le dolían, pero eso podría deberse a que ya estaba sintiendo el increíble dolor de los huesos de su pierna rompiéndose, o tal vez era porque su cuerpo se había entumecido por la fractura anterior en su dedo y brazo. De cualquier manera no había mucha sensación mientras yacía en el suelo mirando al techo mientras su visión se difuminaba. Podía oír el alboroto de los profesores, pero era muy difícil distinguir las palabras. Lo que pudo oír fue a Tsumaki gritando su nombre. Izuku, que estaba disparando en la cama en la que se encontraba, miró alrededor del oscuro consultorio de la enfermera. En las camas frente a él yacían Aizawa y Tirten, ambos profundamente dormidos por el tratamiento de sus heridas. Pero él era inteligente y sabía que la escuela no podía estar vacía, no lo dejarían aquí después de eso. Con un gruñido de dolor se empujó fuera de la cama y colocó sus pies descalzos en el suelo. Hacía mucho frío y estaba muy cansado, pero sabía que lo necesitaban en otro lugar y que un héroe no podía simplemente descansar con el trabajo a medio hacer. Cada paso era como 1000 dagas clavándose en sus entrañas. Y solo tenía unos cientos más antes de llegar a la sala de reuniones del personal. La luz que entraba por debajo de la grieta de la puerta le decía que allí estaban los demás. Se consideraría de mala educación entrar sin permiso, pero los modales no eran su prioridad en este momento. Sin embargo, su presencia fue suficiente para detener el interrogatorio que tenía ante sí. Tsumaki estaba atado a una silla y claramente había sido maltratado. Midori, All Might comenzó a decir antes de que Izuku lo silenciara levantando la mano. No, Izuku detuvo a los profesores que parecían que iban a intentar decirle que no debería estar aquí. Me vas a explicar lo que pasó hoy, porque sé que está relacionado con algo sobre uno para todos que no me dijiste. Midoriya, tienes que entenderlo, ella, All Might suspiró antes de ceder. Ella no es Tsumaki Rimbo, ella es All for One. Ella es una villana, tuvieron que detenerla. Todos para uno para todos, Izuku levantó una ceja. Ella creó la peculiaridad, le dio a su hermano una peculiaridad de almacenamiento y él pudo transmitirla. Ella ha estado tratando de apoderarse del mundo durante décadas, incluso siglos. Este era su plan para atacarnos, explicó All Might. No lo fue. Si ella quería atacarnos, tenía mucho tiempo cuando éramos solo nosotros en la playa, podría haberme sacado porque nunca levanté la guardia a su alrededor después de que me diste la peculiaridad. Esto era otra cosa. Así que quiero que ella me lo explique porque él se burló mientras le clavaba un dedo en el pecho a All Might. No me dijo todo lo que me deberían haber dicho sobre esta maldita peculiaridad. Porque si no lo supiera, diría que te lo estás inventando. Tsumaki, Izuku se volvió hacia su novia que mantenía la vista en el suelo. Tsumaki, mírame. Maldita sea, mírame a los ojos y sé honesto. Esto hizo que la niña se estremeciera por la ira en su voz, algo que ni siquiera estaba haciendo cuando All Might le gritaba. ¿Qué quieres oír? ¿Que es verdad? Porque lo es, estoy totalmente a favor de uno, soy malvado. Soy un villano. No, quiero saber por qué no me dijiste esto. Preguntó Izuku.
¿Qué creías que pasaría si hubieras sido honesto conmigo? Tú que te volverías contra mí, ¿qué más podría pasar? Toshinori te estaba entrenando para ser el próximo All Might. Una vez que tuvieras la peculiaridad de mi hermano serías mi enemigo. All for One silbó enojado. Entonces ¿por qué no me mataste? Si tú sabías que iba a ser tu enemigo, ¿por qué sigo vivo? Preguntó Izuku. No lo sé, respondió Tsumaki en voz baja. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? Que si te maté, entonces significaba que estaba equivocado. Durante años vi cómo el mundo cagaba en la peculiar Izuku Midoriya, todos los estudiantes, profesores y escuelas te golpeaban e intimidaban, todos los que conocías te odiaban porque no tenías ninguna peculiaridad. Odiaba cómo cuando crecí las peculiaridades eran despreciadas, el mundo estaba en llamas la mitad del tiempo y solo los fuertes sobrevivían. Mi hermano era normal y yo era el bicho raro, lo recuerdo siempre sonriendo y tratando de alegrarme el día cada vez que la gente de nuestro pueblo me tiraba basura. Todos por uno sollozaron. Odié que todos estos años después nada cambiara, solo la gente cambiara de bando, pero sonreíste. Todavía intentabas ayudar a la gente, y yo sabía que nada de lo que hacía intentando apoderarme del mundo para hacerlo seguro para gente como yo importaba. Si te maté, estaba matando a mi hermano otra vez, no por intentar detenerme sino por demostrar que tenía razón todo el tiempo. ¿Ahora entiendes a Midoriya, a qué nos enfrentamos? ¿Qué tenemos que detener? Afirmó All Might después de que All for One terminó de confesar. Respirando profundamente, Izuku miró a los profesores que esperaban algún tipo de respuesta de su parte. ¿Cuándo me rindo? Izuku preguntó en la habitación. ¿Renunciar a qué? Preguntó Medianoche. ¿Cuándo renuncio a la gente? Todos ustedes son héroes cuando miramos a alguien y decidimos que no vale la pena salvarlo. Cuando puedo decir, no vales mi tiempo necesito saberlo, reiteró Izuku. No lo entiendo, tartamudeó Netsu porque incluso con su vasto intelecto Izuku Midoriya era un enigma. Quería ser un héroe que salvara a todos, y a esta persona, señalando a All for One. Necesitaba ayuda y nadie me lo dijo. Así que quiero saber cuándo debo dejar de preocuparme por la gente. Porque no quiero llamarme héroe si llega un momento en que me rindo. No puedes decir que quieres rehabilitarla, ¿verdad? El micrófono actual jadeó. Lo hago, pasé toda mi vida rodeado de personas que me odiaban por no ser como ellos, en todo caso tengo una razón para odiar a las personas con peculiaridades, pero ella no era una de ellas. Tsumaki no lo hizo, por alguna razón ella no es como era, ella cambió y quiero que ese cambio se mantenga. Entonces, ¿qué podemos hacer? Preguntó Izuku. Esto es una locura, gritó All Might mientras miraba fijamente a Izuku. Lo que es una locura es que 200 años de conflicto han llevado a la misma mierda a un día diferente, tú y todos los antiguos portadores de esta peculiaridad y ella han estado luchando, destrozando el mundo más que cualquier otra cosa y ahora tienes la primera vez en años que algo es diferente y solo quieres encerrarla, gritó Izuku. Esto no termina con un puño, maldita sea. No puedo creer que esté diciendo esto, pero Midoriya tiene un punto válido, suspiró Netsu. En la semana que hemos tenido All for One como estudiante, salvo tu lección Toshinori, ella había sido una estudiante modelo y en los años anteriores no ha tenido conflictos con los estudiantes e incluso durante el entrenamiento que le diste a Midoriya no hizo ningún intento de atacar a ninguno de ustedes, si era la misma que cuando tú y Nana Shimura habían luchado contra ella, entonces no estaríamos teniendo esta conversación. ¿Qué pasa con todos los demás años? All Might gruñó. ¿Te refieres a lo que pasó durante las guerras Kirk? Chilló gritó riendo. Sonny, yo estaba en esos, nadie salió limpio, y yo solo estaba al final de todo. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso de hablar y he visto cosas muchísimo peores. Nadie será acusado por delitos cometidos durante ese tiempo. Porque naciones enteras estaban cometiendo crímenes de guerra contra su propio pueblo. Entonces simplemente la dejamos seguir siendo estudiante y enterrar el pasado. A menos que quieras seguir luchando en esta lucha, podría ser mejor que sigamos adelante, nadie gana, pero nadie pierde, declaró Izuku a All Might. Pero ahora me voy a desmayar, advirtió a los adultos antes de desplomarse en el suelo. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.